Bienvenido a un nuevo episodio de Daferra Cybertech. What about getting an apartment that can look at young men that's looking at women that are looking at in social media? What about doing that, looking into things like that, and we can stop that way? I'm like Ricky Bobby. And you know what's so funny? I am what when men focus on. I'm like Ricky Bobby. We in America have some of the cleanest air and cleanest water of anybody in the world. We're gonna put from the green millions of dollars cleaning out good air. So all of a sudden, Chinese Indians can't put nothing in there cleaning up. Hola, soy Óscar Iglesias, creador de este podcast y emprendedor. Me dedico a la consultoría de ciberseguridad en Daferra Secure, además de ser fundador de escuelatecnologicadaferra.com, donde impartimos cursos especializados en ciberseguridad corporativa GRC, teórico-prácticos y habilitantes a nivel profesional, asesoría sobre plan de carrera y trabajo en el sector, así como ofrecemos formación a medida para empresas. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, noticias del sector, ofertas y promociones, date de alta en nuestra newsletter desde cualquier post del blog o el podcast. Y si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. En esta ocasión tenemos un warning importante. Ya están disponibles tanto el bootcamp técnico online de ciberseguridad, que no requerirá conocimientos previos por parte del alumno, como el curso de informática forense y peritaje forense, adicionalmente a nuestro tradicional curso avanzado en ciberseguridad GRC. Con esto cubrimos la parte troncal de las principales salidas profesionales en el ámbito de la seguridad de la información. Todavía estás a tiempo para enrolarte en los dos nuevos cursos con una oferta especial de lanzamiento. Si estás interesado o quieres más información sobre cualquiera de las tres opciones, escríbenos a través del formulario de contacto de la web de la escuela o en contacto@escuelatecnologicadaferra.com. Siguen siendo oportunidades fantásticas para potenciar tu perfil laboral o darle un giro a tu carrera en un corto plazo de tiempo. Hoy charlamos con Gabriela García, consultora freelance, speaker en eventos como RootedCon o Black Hat, docente y entusiasta del hardware hacking. Se considera a sí misma una aspirante a Skills Stacker y tiene un punto de vista bastante genuino para muchas cosas. En esta entrevista abordamos muchos temas, como por ejemplo, cómo fue su camino hacia el mundo de la ciberseguridad, en qué consiste dedicarse al software seguro, el hardware hacking o los test de intrusión físicos, ventajas y desafíos del trabajo como freelance en ciberseguridad, su visión sobre la falta de mujeres en la élite del hacking técnico, experiencias en eventos como RootedCon, DevCon o Black Hat y cómo se preparan las charlas y diferencias entre escenarios, consejos prácticos para quienes quieren iniciarse en ciber, sobre todo como autónomos, o reflexiones sobre tendencias de futuro. Una conversación directa, divertida, llena de aprendizajes y visión crítica, con alguien que rompe moldes desde mi punto de vista en muchos sentidos. Espero que la disfrutes. Buenas, Gab. Bienvenida al podcast. Muy buenas, muchas gracias. Venga, vamos a empezar como hacemos habitualmente con todos los invitados, preguntándote cómo te defines, tanto a nivel personal como profesional. ¿Cómo me defino? Buena pregunta. Yo he hablado mucho con Román Ramírez Ujú. y él es Skill Stacker, que es este tipo de gente que tiene una expertise bastante variado en bastantes cosas. Entonces, yo creo que yo soy Skill Stacker en proceso. Es decir, todavía no lo soy, pero voy para ello. Ajá. En los dos ámbitos, personal y profesional. Sí, yo creo que sí, que en los dos ámbitos. Estoy ahí como, ¿has visto Golden Boy, el anime? Un Sí. poco el modo este, aprendo, pues así. Ajá, ok. Bueno, pues ha sido un poco enigmática esa respuesta. Coméntanos un Ah, poquito. No, no te preocupes, Gabriela. Coméntanos un poquito, si quieres, cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a donde te encuentras ahora y lo que estás desarrollando, porque al final creo que quizás es de las preguntas más interesantes porque permite a la gente saber que hay múltiples formas de llegar a una posición o tener una empleabilidad interesante. Hay gente pues mira, que... a lo mejor esto le quita un poco de enigma a la respuesta, ¿vale? Yo hablo mucho de que soy skill Venga. stacker, primero porque ahora soy freelance y cuando uno es freelance, como sabrás, es hombre orquesta.
Totalmente. Y salvo que tengas una cartera de clientes muy concreta, terminas haciendo un poco de todo. Eso por una parte. Y luego por otra, porque vengo de campos que no tienen que ver con la tecnología. Yo estudié ingeniería informática, de hecho, Ujú, y durante la carrera fue el boom de las redes sociales. Fue cuando empezaron y demás, tipo 2011, 2012, cuando más pegó Twitter y tal. Pero no había gente que controlara de ese tema porque era todo como muy nuevo y a la gente no le interesaba mucho. Pero como a mí me iba el friquerío, yo ya me había metido en eso y empecé a hacer marketing digital. No lo pensé como una profesión, lo pensé más como un algo que me gustaba hacer. Empecé a hacer marketing digital de la propia facultad y me empezaron a salir clientes y empecé a trabajar en marketing. Estuve trabajando en marketing casi 10 años. Estuve trabajando en marketing y mientras también me hice un tema de frontend y empecé a trabajar en frontend en un estudio de diseño en el que hacía frontend y marketing digital. Y vale. cuando terminé de trabajar con ellos, me monté como freelance. Primero empecé como desarrolladora, fui dejando un poco el frontend por ya un enfoque de desarrollo más integral. Seguí un par de años haciendo desarrollo, fui dejando el marketing digital porque se me daba bien, pero descubrí que no era lo que me hacía feliz y queda muy hippie, pero la realidad es que si haces algo que no te hace feliz, te pesa todos los días y una jornada de 8 horas de trabajo te la sientes como si hubieras trabajado 20. Cuando haces Sí, algo que sí creo que te mucha hace gente se feliz, sentirá identificada, probablemente. claro, y cuando haces algo que sí te hace feliz, una jornada de trabajo de 20 la sientes como si hubieras trabajado 5 o 6. Entonces, tampoco es eso, tampoco es que nadie se ponga a trabajar 20 horas al día, pero sí es verdad que el componente de ser feliz con lo que haces, de hacer un trabajo que no te amargue, es muy importante porque nuestra vida laboral es muy larga, son muchos años en los que vas haciendo cosas desde que te levantas hasta que te cuesta, hasta que te jubilas. Y qué menos que por lo menos no te amargue lo que estás haciendo. Entonces yo marketing digital lo dejé. De hecho, los grandes pasos en mi vida los he dado después de una conversación con mi madre. O sea, creo que si algún día me hago súper famosa y me entrevistan en Forbes o este podcast se hace súper famoso y salgo yo, eh, espero que lo primero que se vea es que todos los grandes pasos que he dado en mi vida han sido precedidos de una conversación en la que mi madre me dice que luche por lo que por lo que quiero hacer. Creo que es cuando la gente te dice, ¿quién es mi referente? Es mi madre, ¿vale? Mi referente es mi madre porque es una persona de 1,50 m con muy mala leche y que es la persona que ha sido mayor motor en todo lo que hago. Y bueno, que me enrollo. Que Bueno, lo después de Forbes es de... bastante más probable que lo otro que has dicho, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver, a lo mejor Eh, uno de los dos va a salir en Forbes, yo en, tengo la en- esperanza. en cualquier caso, por recapitular, entonces tú hiciste ingeniería informática, que es una carrera obviamente eminentemente técnica, y Ujú. comenzaste a trabajar de desarrolladora, o sea, de desarrolladora de software, de la parte de frontend. Antes en marketing digital. Claro, marketing digital y Incluso me hice desarrollo un de nombre en frontend. Canarias en, en marketing digital, de ahí Sí. como que pivoté al desarrollo. Dentro del desarrollo pivoté de frontend a CMS porque empecé a trabajar con Drupal. Drupal, de Ujú. hecho, fue lo que me despertó el gusanillo de la seguridad porque Drupal, pese a ser un CMS, ahí incide mucho en la seguridad de la infraestructura que monta para sus clientes y en esa empresa estaban bastante preocupados por la seguridad. De ahí pivoté a programación un poco más orientada al desarrollo seguro, un poco más Ujú. orientada a consultoría de SSDLC, a que todo fuera como más, más enfocado a la seguridad. También dejé Drupal porque era un coñazo, sinceramente. Eh, y conforme me fui metiendo en temas de seguridad, conocí a David Meléndez. Y yo por otras cuestiones, porque la verdad es que tengo una suerte de padres increíble y mi padre es de estos tíos que tú le dices, no sé soldar y te dicen, ven que vas a aprender a soldar. ¿Para qué? No me va a servir. Cállate, tú no sabes para lo que te va a servir. Toma esta skill. Y mi padre me había enseñado a soldar por diversión. Y David Meléndez me dijo, ostras, espérate, que te gusta soldar.
tranqui, tengo cosas para ti. Y me empezó a poner cosas para trabajar con él en sus proyectos de sus historias. Y empecé a interesarme por el hardware hacking mucho, a Claro, investigar sobre aclaremos que hardware estamos hacking. hablando de soldadura a nivel de microelectrónica, ¿no? De componentes, Sí, chips y sí, demás, sí, ¿no? electrónica, sí, sí, no Exacto. soldadura de Correcto. yo montada en una torreta Sí, eso soldando. es. O sea, tú has inaugurado entonces el rol de full business, en lugar de full stack, full business, porque hacías hardware, software y la parte de negocio incluso, si te apuras, Sí, si te sí, sí, ponías. o sea, por el sí, entonces, eh, pues eso, he ido haciendo cosas de hardware hacking con él, he ido investigando con él, ya ha llegado un punto en el que me metí muchísimo en todo el tema de señales y demás, y es las investigaciones que hago con él, y eso ha trascendido y ya los últimos ya 4 años he estado trabajando por un lado en eso, pero claro, el hardware hacking es como es y no siempre, o sea, no es un negocio, es más bien un negocio de investigar que un negocio que te dé de comer. Entonces he Ujú. seguido haciendo desarrollo seguro y consultoría y demás. Y conforme ha ido pasando el tiempo, como tú eres consultor y eres freelance, a ti te llama cualquiera para pedirte cualquier cosa. Y yo tengo un problema muy grave. Bueno, tengo dos. El primero, que tengo que comer todos los meses y me flipa comer caliente. Y el segundo, que Le pasa a no mucha les sé gente decir eso. que no. Sí, sí, tenemos ese problema. Es una enfermedad extendida lo de querer comer todos los meses. Y aparte de eso, a mí, yo tengo un problema para decirle que no a la gente y tengo una facilidad, queda muy soberbio decir esto, pero tengo una facilidad muy grande para aprender cosas en muy poco tiempo. Ujú. Entonces, típico que te empiezan a llamar y te empiezan a pedir consultorías de seguridad y demás. De primeras contaba con otros freelance y empecé a trabajar con Jaime Esquivias, que es, yo creo que de los mejores hackers que tiene España con sana diferencia. Y empecé a aprender de él temas de, pues, de seguridad web y demás, de seguridad de pentesting de red, cositas más de ese estilo. Y también empezamos a aceptar proyectos juntos, porque yo colaboro como con muchos freelance en cosas diferentes. Y entonces con él empezamos a aceptar proyectos juntos de seguridad web, de seguridad en red, y también nos cuadró un par de red teams físicos, de colarnos en sitios y ver hasta dónde podíamos llegar y demás. Entonces fue como vale, yo ahora mismo no sé qué soy, no sé qué hago, tengo como de todo. Lo mismo tengo que enfrentarme a un SIEM que a un pentesting, que a meterme en un edificio a ver si puedo clonar las tarjetas de una de las plantas. Y al final empiezas como a aprender muchas cosas cuando la gente te pregunta, no es que sea enigmática, es que no tengo una respuesta clara para ese tema. No te puedo decir, soy esto, soy lo otro, porque dejaría como todo lo otro que hago fuera. Sí, sí, Entonces no, es ya muy veo. raro, un perfil muy abierto, la verdad. Totalmente. Lo que veo es que tienes mucha confianza en ti misma y tienes un perfil ahí bastante polifacético, casi de polímata, ¿no? Porque sabes un poquito de todo. Pues te preguntaría entonces ahora, Gabriela, con lo que me has dicho, ¿por qué la ciberseguridad? Y conectado con lo que habías dicho antes, ¿no? De, oye, al final si estás haciendo algo que no te gusta durante 8 horas al día toda tu vida, acabas mentalmente un poco destrozado. Entonces, ¿cómo has conseguido tú encontrar aquello que verdaderamente te encajaba? Eh, yo siempre he sido una persona que nunca ha tenido claro qué quería ser. Incluso o sea, la gente está que te dice, no, yo desde los 12 años programo y hago no sé qué. A ver, yo desde los 12 años toco ordenadores. Y de pequeña hacía informática en el colegio, en actividades extraescolares, y siempre que he tenido optativas, siempre he cogido las de informática, pero nunca pensé quiero ser informática o quiero dedicarme a ciber. Todo esto ha sido pivotando, probando cosas y viendo cuáles eran las que más feliz me hacían. Mm, dos cosas principales influyeron. Yo realmente mi confianza, más que confianza en mí misma, es optimismo ciego, ¿vale? Yo es en plan de, estás loca y probablemente salga mal, pero vamos a intentarlo, total, ¿qué puede pasar? Eso es lo Ujú. primero. Y lo segundo es la incapacidad de estarme quieta en un sitio, que en realidad, dentro de lo que cabe, no es del todo bueno. O sea, a mí me ha funcionado, pero porque he tenido más suerte
que conocimiento. ¿Me explico? Eh, Porque normalmente cuando tú buscas empleo, la gente busca un perfil en ti. Cuando tú les presentas un perfil muy abierto, tiene que ser una persona que también haya tenido un perfil muy abierto, que sepa reconocer en ti las cosas que eres capaz de hacer. Lo del skill stacking, por desgracia, no es un perfil conocido. Yo, de hecho, estoy en proceso. Román Ramírez, creo que es la persona que conozco que sí ya es skill stacker, porque el tío es que sabe de prácticamente todo. Y tiene un componente de estar estudiando constantemente. Entonces, no te puede aburrir estudiar. Eso por un lado. Y luego por el otro, el poder tú plantearte qué carrera quieres hacer o qué es lo que te gusta hacer, requiere también de autocrítica, de decir, a ver, ¿eres mala en esto porque no sirves o porque no vales para esto? ¿Eres malo en esto porque simplemente no te gusta y te estás aferrando a ello porque da dinero? Porque eso me pasó a mí en marketing. En marketing era buena, de hecho, eh, ganaba dinero, pero no me gustaba. Y no llegaba como a la excelencia a la que puedes llegar en marketing precisamente porque es que no, dedicarle ese tiempo era algo que me daba mucho tedio. Entonces tienes que tener esa autocrítica, igual que tengo el síndrome del impostor, esto me van a refunar. Tengo el síndrome del impostor o de verdad no sé. Hay veces que tienes el síndrome del impostor, no digo que no exista para nada, pero hay veces que simplemente eres consciente de lo que te falta por saber. También tienes que ser, como mismo, consciente de lo que te falta por saber, consciente de lo que sabes hacer. Y lo que sabes hacer, abrazarlo con confianza, que eso es una cosa en la que flaquea mucha gente. De ahí que esté tan extendido el concepto del síndrome del impostor. Pero conforme tú seas consciente de lo que sabes y sobre todo de lo que no sabes, eres capaz de posicionarte, de ponerte en perspectiva en el mercado mucho mejor. No sé Ok, si eso contesta tu pregunta, pues me he sí, sí, enrollado como una sí. persiana. No, no. Totalmente, ¿eh? Yo creo que son algunos consejos útiles. Una reflexión que haría con respecto a lo que has dicho es que no estoy de acuerdo en cuanto a que has tenido suerte, porque al final sí hay cierto componente de azar, pero bueno, al final la suerte también tiende a acercarse a los que tienen más valentía, ¿no? Para tomar decisiones y demás. Entonces, obviamente, si te quedas en tu casa de brazos cruzados haciendo siempre lo mismo y que aún encima no te gusta, pues es improbable que tengas esa suerte que otros tienen como tú, ¿no? Y luego también con respecto a eso diría el tema del trial and error, ¿no? Que tienes que tener a lo mejor una etapa en tu carrera donde tienes que ir probando, porque a priori, a lo mejor hasta que pruebas algo, no descubres si te gusta verdaderamente o no. Y el hecho de no atreverte a probar quizás es un error porque luego a futuro efectivamente te arrepientes, ¿no? Como también me decía Daniela. Es que Em, pasa una cosa que, por ejemplo, a mí me puede gustar hacer un pentesting, porque me puede gustar el tema de meterme en los sistemas, intentar vulnerarlo, ver qué tiene. Pero a lo mejor no me gusta que tengo que hacer después un informe. Es decir, no es que no me guste el pentesting, es que el día a día de un pentester no me gusta. correcto, Entonces, hay muchas cosas que te pueden gustar a nivel ejecutivo, pero que a nivel laboral te disgustan enormemente. Si es algo que te disgusta enormemente, tienes que intentar buscar siempre que te lo puedas permitir, porque he tenido suerte en varios, por eso digo que tengo mucha suerte. He tenido suerte de conocer a gente que sabe muchísimo más que yo y voy sentada, no, casi que tumbada a los hombros de gigantes. Segundo, he tenido suerte con los padres que tengo porque nunca han sido gente que me frene en hacer las cosas. Sí que es verdad que en alguna ocasión he tenido la conversación de, bro, estás loca, te puedes estar quieta, pero también he tenido la suerte de que tengo eh, un optimismo que roza lo estúpido, en plan de, sí, sí, me va a salir bien, vas a ver, vas a ver. Y si no me sale bien, o sea, ya lo hago en pánico autoinducido, pues si no me sale bien me van a echar la bronca. ya, Entonces, entiendo. No, a ver. entonces, y Lo de tus dime, padres, dime. obviamente, es puro azar. Lo de la psicología Sí, puede ser innato, pero desde luego no creo que hayan venido a casa a buscarte esos contactos, ¿no? Para ofrecerte proyectos y demás. O sea que, bueno, 50-50, digamos. Dejémoslo ahí, si te parece. vale, Y, sí. y también relacionado con lo que comentabas antes, porque claro, tú has hecho una formación reglada, la de la ingeniería, y luego Ujú. también, para adquirir todos esos skills de los que hemos estado hablando, tienes un componente autodidacta bastante importante. ¿Tú por qué te decantas más? Mira.
Yo defiendo a ultranza la formación reglada siempre y cuando tengas claro qué es lo que quieres hacer. Me explico. La universidad a mí me dio una perspectiva muy buena eh, de muchas cosas que me voy encontrando pasados muchos años eh, manejando o coordinando gente en proyectos que son más grandes, más ambiciosos, etcétera, etcétera. ¿Es necesaria la universidad para entrar en ciber? No. ¿Es necesaria para entrar en cualquier tipo, o sea, cualquier campo dentro de la tecnología? Para nada. ¿Puedes perfectamente un autodidacta trabajar? Absolutamente. De hecho, ¿es más importante que seas un buen autodidacta a que tengas una carrera? Absolutamente. Conozco un montón de idiotas con carrera y conozco a muchos genios sin ella. O sea que eso para mí no es relevante. De hecho, yo si hubiera sabido lo que sé ahora, antes de entrar a la universidad, probablemente me hubiera hecho un ciclo o me hubiera hecho un bootcamp. Me hubiera hecho algo que me diera una perspectiva de cómo funciona lo que quiero hacer, de cómo funciona el día a día, que quizás me hubiera dado unas prácticas para yo ver cómo son las empresas y valorar lo que doy en la universidad. Yo entré directamente del bachiller a la universidad y sí que es verdad que hubo un alto componente de, mira, confía en el proceso porque te ves dando un montón de asignaturas que dices, esto no me sirve para absolutamente nada. Comienzas a trabajar de ultra junior y dices, es que no he aprendido nada en la carrera. Y luego, por ejemplo, dando docencia, luego haciendo proyectos ya que son muy grandes o bastante más ambiciosos, es que dices, ah, esto que di en la carrera sí era muy importante. Pero claro, han pasado, yo hace 15 años o más que terminé, entonces, ya, y que llevo como trabajando en cosas diferentes. Eso es mucho tiempo para que tú te puedas dar cuenta de que te sirven las cosas. Quizá un bootcamp, quizá sobre todo una FP. A mí las FP, especialmente ASIR, me parece que es el programa formativo que más perspectiva te da de lo que te vas a encontrar después y que más te pone los pies sobre la tierra. De hecho, yo miraba con envidia a la gente que había hecho FP porque los veía incluso en la universidad que llegaban y tenían herramientas, tenían cosas, estaban espabilados, sabían Sí, sacarse las tiene más asignaturas, foco, ¿no? más especialización, claro. Sabían para qué estaban ahí. Yo Ujú. todavía durante la universidad me pegué unos cuantos años en la edad del pavo de estoy aquí como si estuviera un poco en la secundaria, en plan de fiesta y tal, Priorizando. pero Sí, realmente, claro, pero los que claro. se sacaban asignaturas, iban a lo que iban y tú los veías que tú decías, que esta gente tiene un potencial impresionante, todos venían de FP, todos venían, bueno, como yo tengo más años que un campo, no venían de bootcamps, pero todos venían de una formación reglada previa. Conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido entrando gente que se ha hecho un bootcamp, que luego ha visto que le gustaba y se ha hecho la ingeniería, y el enfoque que tú tienes, como la mente que tienes para hacerte la carrera es infinitamente mejor. Eso sí es Ujú. cierto. Entonces, pues mi opinión está ahí en una balanza de yo lo que te diría es que pruebes. Ser autodidacta es necesario, tengas o no tengas la carrera. Porque cuando pasas a empezar a trabajar, tu vida se convierte en aprender para comer. Y si no eres capaz de hacer eso, te vas a ver estancado en tu vida laboral, así tengas ingeniería aeroespacial. Totalmente. Vale, pues ahora cuéntanos un poquito también para que la audiencia sepa y luego pueda tener pistas, ¿no? De por dónde quizás orientarse. Temas relevantes que han salido, quizás software seguro, el hardware hacking y luego has hablado de pentesting físicos. Yo diría por ese orden, porque quiero que quizás es más probable, ¿no? Que te puedes dedicar en ese orden. Un pentesting físico, a mi entender al menos, es algo que no muy habitualmente se suele Yo solicitar, es pero que bueno, a mí en mi vida laboral me han salido en plan dos o tres, no te creas claro, claro, y además claro. me han salido en el extranjero, en España no he tenido Ujú. grandes clientes que hagan eso, Venga, pues cuéntanos un porque poquito. Sí, luego nos cuentas un poquito, pero digo, por ir por orden. Software seguro. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es el rol tuyo en esos proyectos? vale, mi rol en realidad es de consultor externo, ¿vale? Normalmente yo lo que me gustaría es que las empresas tuvieran a una persona que fuera dentro del equipo de desarrollo el que implementa la seguridad. Software seguro es básicamente yo soy desarrolladora de software. Desarrollo software como todo hijo de vecinos, con todo lo que ello implica y todos los pasos. Mi rol es el de
dentro de los procesos de desarrollo, implementar un ciclo de producción del software que sea seguro. Por ejemplo, te hablas con el de diseño y le explicas cuáles van a ser tú, el de ciber y un desarrollador. Tienes una reunión y le explicas lo que vas a necesitar dentro pues, por ejemplo, la UX de una aplicación, cuántos logins vas a tener, qué tiempos de espera va a haber, por ejemplo, porque algo tiene que pasar por una API, volver y demás, y va a tener un pequeño delay, todas esas cosas que hace el diseñador, implementa o diseña una UX adaptada a pasos de seguridad que se tienen que dar sí o sí. E Ujú. implementa, ellos se especializan en una cosa que se llama Security by Design, es decir, tú contemplas la seguridad desde la fase de diseño. Luego, en la fase de desarrollo, la consultoría que le haces a los desarrolladores es, pues, por ejemplo, gestión de secretos, que no hardcodeen tokens de acceso dentro del código, ni siquiera para hacer pruebas, porque luego se le olvida a la gente. Que el clean code está muy bien para desarrollo, pero cuando vaya a producción, ofusquen el código. Que cuando vayan a implementar o a tirar de dependencias, las dependencias pasen primero por un check-in de dependencias, etcétera, etcétera. Bien se lo puedes decir y guiarlos en el proceso, bien puedes desarrollarles un framework. Por ejemplo, existe un framework que se llama OSDO, que lo que hace es tirar de un montón de herramientas para que tú en todo el proceso de desarrollo lo diré, vayas revisando tus dependencias, tus Ujú. librerías, tus APIs, todo, que todo cumpla con ciertas medidas de seguridad y te dice dónde están flaqueando para tú poderlas arreglar. Y luego en los pipelines en los que ya tiras a producción, pues también implementarte, por ejemplo, un ZAP, implementarte ciertos checks, implementarte análisis estático también cuando se ha terminado todo el código, etcétera, etcétera. Entonces, estás como a medio paso entre QA, desarrollador y personal de ciber. Tú estás como un poco pastoreando a la gente o bien ayudándoles directamente a implementar. Es un trabajo que es más para un DevSecOps prácticamente. Ah, se me ha caído el móvil. Y, y bueno, es bastante divertido, es bastante estresante. Por suerte me he ido haciendo como colega de gente que hace lo mismo y vamos como retroalimentándonos unos a otros. Sara Martínez se llama Software Testing Soul en internet, es QA de Telefónica y estamos haciendo cosas juntas de estos de desarrollo seguro, workshops y demás. Ujú. Specter, Antonio Juanilla y Rafa Otal, que se llama Goldrack, todos estos son en Twitter. Eh, son los creadores de Osdo y dan también servicios de este tipo de cosas. Y se está haciendo cada vez más como una especie de escuela, por así decirlo, de gente que estamos en un paso intermedio entre los desarrolladores y la gente de ciber para que la seguridad sea más proactiva que reactiva y que la gente que lleva ciber pueda dedicarse a darle valor a su puesto haciendo tareas más interesantes que análisis estático de código que lo deberías hacer tú en el proceso de desarrollo. Entonces, Vale, no sé, perfecto. me gusta mucho. Sí, sí, no, la verdad es que es interesante. Estás ahí como de facilitador, pero también supervisor. Yo creo recordar que hice un programa del podcast al principio de los tiempos dedicado a SSDLC, un monográfico, simplemente Ujú, hablaba yo, era un poco coñazo, por eso luego decidí dejarlos y hacer entrevistas que me resultan más enriquecedores, pero bueno, ahí se puede un poquito escuchar los pasos más formales de la metodología y demás, pero bueno, en esencia es lo que has ujú. dicho tú, ¿no? Asegurarnos de que en todas las etapas de desarrollo del ciclo de vida del software, desde incluso la definición de requisitos, diseño, arquitectura, desarrollo, pruebas, puesta en producción y demás, que la seguridad siempre se tiene en cuenta en todas las diferentes etapas, ¿no? Y súper importante también que los Exacto. desarrolladores, porque es que si no tienes muchísimo trabajo adicional, que los desarrolladores también tengan esa filosofía ya integrada en sus mentes para que cuando codifican, pues lo típico, validar entradas, etc, etc, ¿no? Pero bueno, yo creo Yo que sí que es muy sinceramente interesante. opino que conforme vaya pasando el tiempo, o bien dentro del equipo de desarrollo se integran los DevSecOps como parte del equipo de desarrollo y un desarrollador más, o bien dejamos de ser
necesarios, por decirlo de alguna manera, porque ya el propio equipo, que para mí es lo ideal, que el propio equipo de desarrollo ya tenga desarrollo seguro dentro de su esquema Sí, mental imbuido y no ya en su... necesites Mm. un consultor externo. Para mí eso sería lo ideal, porque Yo la gente veo, que... veo más probable que una IA haga ese trabajo a que la gente realmente tome esa conciencia y esa responsabilidad, la verdad. Porque creo que se está teniendo justo lo contrario. Ahora Realmente, que no code, que el vibe coding, etcétera, etcétera, que yo le digo una cosa y me lo haga y me da igual lo que haga por debajo, como sea de tropecientos buffer overflows. No sé, ¿eh? No sé yo si irán sí, por ahí sí, los o tiros, sea, Gab. yo te hablo de Sí, tu cómo aspiración. debería ser mi aspiración, pero a mi Ya, aspiración yo sé que van a sudar de ella porque de hecho ya la gente está programando prácticamente con Cursor todo el rato o con Copilot y bueno, correcto. nunca nos va a faltar trabajo en ciber, por suerte, Sí, sí, tal cual. Venga, pero vamos a cambiar de tercio entonces ahora. Cuéntanos un poquito de hardware hacking, porque de software seguro creo que la gente ya se ha hecho una buena idea. bueno, hardware hacking, ¿por dónde empiezo? Es un mundo, hardware hacking. Un poco en qué ¿Cómo empezar o qué es consiste. lo que hago? Ah, No, vale. un poco en qué consiste. ¿Dónde te viene a ti esa Bueno, pasión, si quieres? ¿Por qué has aprendido a soldar? Bueno, Y en qué yo he consiste? aprendido mucho, yo creo que yo soy el hijo que mi padre nunca tuvo. Y mi padre dijo, te voy a enseñar todo lo que a mí me gusta hacer, te lo voy a enseñar. Y entonces me enseñó a hacer un montón de cosas de random totalmente. O sea, mi padre es la persona que me ha enseñado a soldar y también la persona que me ha enseñado a cocinar arroz. O sea, es como que no te falten skills para el fin del mundo. No entiendo muy bien cuál es su flow Total. de parenting, pero está muy interesante, la verdad. Eh, la verdad es que me enseñó a soldar porque le dije, qué guapo soldar. Y me dijo, ah, yo te enseño. Y me enseñó a soldar. Ese fue todo el proceso emocional de soldar. El proceso del hardware hacking está muy guay porque tú tienes como tres vertientes, ¿vale? Tienes el hardware for hacking, que es la gente que utiliza, por ejemplo, Flipper Zero, HackerRF, los Baofeng para hacer cosillas o los SDR para captarte TPMS de los coches o el ACARS de los aviones, etcétera, etcétera. Y eso está muy guay. Luego, por otro lado, está el hacking de hardware, de modificar hardware, hacerle reversing yo que sé, a una rumba o modificar un termostato para que te diga los horarios del metro también, aparte del Sí, no. termostato, conectarlo a internet. Es lo Y bonito de la luego está ciberseguridad, que hay millones de subespecialidades y de caminos que exacto, y puedes luego, tomar. por ejemplo, está la de crearte cacharros desde cero. A mí es la que más me gusta. Y por supuesto es la más coñazo, pues no me podía gustar la más fácil de hacer. Entonces, me gustan todas realmente y hacemos un poco de todas, pero eh, la parte de I más D es como la que más me tira. Para que me pudiera tirar esa parte de I más D, he probado todo. Gracias a David, que la verdad es que me ha enseñado un montón de cosas. He aprendido también de un montón de gente, de Joel Serna, he aprendido de Drake, he aprendido de un montón de gente que son titanes gigantes, bueno, de Pedro Candel, de todas las investigaciones que tiene de spoofing de paquetes, de LACARS, de los TPMS, etcétera. Entonces vas como aprendiendo cosas y vas como fijándote en qué es lo que te gusta. A mí me gusta hacer cacharros, eh, porque es divertido. Es divertido, pero tienes que aprender, tienes que saber un poquito de electrónica, obviamente, porque para que Claro. no te explote nada. Tienes que saber un poquito de programación, porque, por ejemplo, el Arduino IDE es C. El Bocore con el que trabajamos nosotros es MIPS. El SP32 tiene su arquitectura propia. Es decir, todos tienen una arquitectura diferente y tienes que aprender un poco a programar como poco en C, C++. Así que siempre Ujú. C. Y a partir de ahí, pues ya lo siguiente que vas aprendiendo es, no sé, componentes que hay, cómo interactúan unos con otros, cómo puedes ensamblar unos con otros, etcétera, etcétera. Yo que sé, que para cada LED probablemente vayas a necesitar una resistencia según el voltaje que le metas, cosas de esas de Sí. electrónica, de tecnología en realidad, de la ESO, ni siquiera una cosa muy loca. Y conforme vas avanzando, pues vas estudiando señales, vas estudiando radio, vas estudiando lo que te vaya haciendo falta en cada momento y al final, pues lo mismo estamos.
investigando esto de balizas ferroviarias, que son acoplamiento inductivo, que es sistemas de comunicación de drones, que son pues eh, frecuencia, saltos en frecuencia en espectro ensanchado, u otra cosa, que esto ni siquiera lo aprendí en la carrera, porque en mi carrera eso no se daba. Entonces, como que vas aprendiendo cosas sueltas. Todavía es una profesión que no he visto como eh, peticiones de trabajo de hardware hacker. Casi siempre Claro. es o bien haces reversi o bien haces IoT y sistemas embebidos o bien te haces tus cacharros y los vendes. Eso es lo que más he visto. Y de hecho es lo que más hago yo. Eh, David, por ejemplo, ha estado haciendo IoT un montón de tiempo, luego también estuvo haciendo hacking ético un montón de tiempo y es quizá te diría que de todas la profesión que a nivel laboral tienes que elegir más rápido una subrama porque lo que es hardware hacking en sí Ujú. no está Es un mundo. contextualizado para que la gente trabaje. Claro, lo que más he visto de hardware hacking en sí sería I más D de hardware. Entiendo. No, al final esto, warning aquí a la gente que este a lo mejor es un camino un poco más arduo, porque es lo que has dicho. Tiene un componente tecnológico fuerte, tienes que saber programar en lenguajes de bajo nivel, tienes que saber un poco de electrónica, lo que has dicho de explotar componentes es literal. Yo eso me ha pasado más de una vez con condensadores y demás. Y luego está la parte de que hay ciertos nichos donde a lo mejor te puedes meter, pero tampoco es tan sencillo y no hay tanta oferta. A lo mejor para emprender puede ser interesante porque si encuentras el nicho correcto, pues puedes tener ahí un pequeño tesoro ahí con incluso barreras de entrada y demás, pero bueno, este no es para todos los públicos, este es para gente que ya le va la marcha. Y, Y que no, y que tengas claro que durante un tiempo, o sea, la barrera de entrada es muy grande. No es lo sí, sí, mismo, por ejemplo, el pentesting siempre quiere gente porque consultoras hay un montón, claro, pero de hardware hacking hay pocas ofertas. La gente que se presenta es muy, muy pro, o sea, es gente que claro, lleva claro. un trillón de años haciendo esto. Entonces, eh, lleva una parte de trabajar solo a cambio de nada muy grande. Sí, eso es Pero la para, satisfacción es que es algo que te hace, que te tiene que hacer muy feliz. correcto, para muy cafeteros esto, curva de aprendizaje empinada Exacto, y luego resultado incierto. Todo el mundo exacto. está avisado ya. Y luego la tercera que has comentado también que me ha parecido muy interesante, lo del pentesting físico. Cuéntanos un poquito en qué consiste eso. Aunque has dado unas Bueno, pinceladas, pero el pentesting físico, básicamente el cliente te manda, como mismo te manda un contrato de pentesting con un scope, con unos objetivos y con ciertas cosas que quiere que veas y por supuesto los permisos que te da, que puedes romper y que no, etcétera, etcétera. Eh, pues tienes como objetivo, yo he tenido casi siempre edificios, tuve un hotel de ultralujo y he tenido varios de oficinas. Y depende de los objetivos, por ejemplo, era en uno de ellos, era colarnos en varias oficinas, varios, porque tienen como sueltos varios lugares de oficinas. Había un edificio que era más nuevo, había varios edificios que eran más antiguos, y en el edificio que era más nuevo fue en plan de mirad si podéis acceder, porque se supone que esto tiene como todas las medidas de seguridad que hacen falta y se pudo acceder. Eh, Mirar, por ejemplo, las medidas de seguridad que se están tomando en las oficinas, las medidas de seguridad que se están tomando con la gente de limpieza, de acceso al propio recinto. En mi caso, a mí también me mandaron a ver si el nivel de seguridad que tenían las tarjetas de accesos a los sitios y el nivel de seguridad que tenían los controles biométricos. Y luego, pues, a otro compañero lo mandaron a ver si era fácilmente accesible los racks que habían por todo el edificio y si estaba segmentada la red, eh, qué se podía encontrar dentro, hasta dónde podía llegar. ujú, Spoiler, hasta la cocina, todos, ¿vale? Pero ya. eh, también es interesante, depende de si es pentesting o red team. Si es pentesting, la gente, no todo el mundo, pero los directores de seguridad suelen saber que tú vas y tú evalúas al equipo y si es ya red team, salvo la persona que te pagó, no sabe nadie que vas.
Entonces, según el enfoque, pues tienes que ser más stealthy, ¿no? Una cosa que mides también son los tiempos de reacción. Si yo entro con un chaleco como si trabajara en la empresa y me llevo un portátil, ¿cuánto tiempo tarda esa gente en reaccionar? Si yo estoy clonándote las tarjetas mientras hablo contigo, ¿cuánto tiempo tarda alguien en reportar? Si alguien me ve, cuál es el protocolo que está siguiendo. Y una vez eh, ya haces todo eso, pues generas un informe de mayor o menor extensión, casi siempre bastante grande, y pues les da ciertas medidas, les das medidas que pueden ser desde, eh, pues por ejemplo, tienes un control biométrico en una puerta que va con la huella dactilar, pero estás en las oficinas, no tienes microondas, la gente tiene que ir a calentarse el tupper a otro lado y con el tupper caliente no pueden poner el dedo porque se quema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues total, ¿quién se va a colar si me voy 10 minutos? Te dejan la puerta abierta. Pues entonces las dos opciones son, o bien implementas una política súper férrea de que se dejen la puerta cerrada, que no va a pasar, o bien pones un microondas dentro. Entras a una oficina y te encuentras un montón de documentación en la sala de fotocopiadoras. Pues le tienes que hacer una formación a la gente de oficinas de que no hagan más copias de las estrictamente necesarias de los documentos de la empresa. O te encuentras contraseñas en POSIT en las pantallas. Todo eso es, no es que la gente sea idiota, es que la gente vive confiada porque no tiene formación en ciberseguridad. Entonces, muchas veces lo que tienes que hacer es darles una formación seria. Ujú. Vale. Y bueno, todo eso ya tú luego le das medidas y pues igual que un pentesting normal, haces tu resumen ejecutivo, le encuentras las vulnerabilidades, les das las pruebas y las evidencias y les das un set de medidas correctivas. Es bastante interesante, es muy divertido de hacer, Sí, lo muy estaba divertido de hacer. pensando. Yo creo que Tiene es su lo más parte divertido. peliculera, ¿no? A lo Claro, claro, 007. es que es como vivir en una peli porque pues te tienes que hacer tus cosplay, tienes que hacer un recon previo en el que mires el sitio y tiene que, o sea, si tienes un estilo personal muy definido, la gente que te vio ayer haciendo el recon hoy te va a reconocer, entonces tienes que tener como cierta una tapadera, o sea, la ingeniería social ahí es muy importante. Y también el saber estar en según qué sitios, pues también. Ujú. Entonces, yo creo que es de los trabajos más divertidos que he hecho con sana diferencia, pero por desgracia no son los más extendidos. De hecho, yo todos los que he hecho los he hecho en el extranjero. Ya, suele ocurrir esto. Pero bueno, interesante. Una Mm, alternativa a lo mejor más minoritaria todavía que la anterior, si cabe, pero bueno, opciones hay para dar y tomar, desde luego, en ciberseguridad. Bien, pues sí, vamos a cambiar ahora un poco de tercio, Gab, y vamos a hablar cuéntame. de tu trabajo como freelance. ¿Por qué esta modalidad? ¿Ha sido necesidad o convencimiento? ¿Por qué te encaja más con tu forma de ser o los proyectos que querías abordar? Mm, en un principio fue porque tuve un jefe hace mucho tiempo que Por trauma fue entonces. me generó un pequeño trauma, ¿vale? Porque era como, tío, es que estoy viendo que hay muchas cosas que yo sé más que tú y tú te has sentado conmigo a decirme que no valgo nada, porque además de la típica conversación súper destructiva, súper fea. eh, y después de eso dije, ¿sabes qué? Quien sea mi jefe, aspiro a que por lo menos sea menos idiota que yo. Es No quiere decir que no haya... el principio de Dime, dime. Peters. Suele ocurrir eso, ¿eh? Claro, entonces no quiere decir que él no, él era un idiota. Yo estaba muy enfadada en ese momento. Sí que es verdad que yo tenía mucho que aprender, pero consideré esa conversación muy injusta. De hecho, esa conversación llevó a que yo me planteara dejar la tecnología. Y me estuve 6 meses, en mi currículum hay un gap de 6 meses en el que estuve dando clases a niños pequeños, porque dije, yo no sirvo para la informática. Entonces, eso como que es algo que no le perdoné nunca, porque tú puedes tener muchos problemas con mi forma de trabajar, puedes tener muchos problemas con mi metodología, podemos hablar, o si no te encajo, me echas y ya está, pero una conversación en la que me hace sentir que no sirvo para este trabajo, ni te deja como buen jefe ni te deja como buena persona. La cuestión es que a producto de ese cabreo empecé a trabajar como freelance. eh,
Me enfrenté a muchas cosas que tú cuando trabajas como empleado de la gente no te enfrentas y te das cuenta de también lo complicado que es tener un negocio. Ya no en España, tener un negocio en general, porque conlleva mucho estrés. Me imagino que tú como freelance lo hayas vivido, porque ya no es solo tu trabajo técnico, sino tu trabajo técnico, Hacienda, la fiscalidad, luego si eres tú solo, la publicidad, todo. O sea que, 5 minutos antes del podcast estaba con las facturas a vueltas, o sea que sé de qué claro, hablas. o sea, y aparte que si como te equivoques, o sea, yo ahora mismo en este instante, cuando termine de hablar contigo, tengo que hacerle un ingreso a Hacienda de 44 céntimos, porque me Brutal. mandaron un papel donde faltaban esos 44 céntimos y mandaron el papel de los 44 céntimos por separado. Digo, no me puedo puto creer esto. Entonces, ese tipo de cosas, tú cuando eres empleado no las vives y vives muy tranquilo. Que sea mejor o peor, ya tú eliges lo que más te gusta, pero no los vives. Entonces, ciertas cosas en las que yo veía a ese mismo jefe preocupado y yo no entendía por qué, luego con el tiempo las entendí y le di dentro de lo que cabe su razón de entiendo que estabas muy estresado en ese momento. Ciertas cosas fueron simplemente eh, descubrí la grandísima libertad que te da el poder disponer de tu tiempo y poder disponer de tus días libres y poder disponer de tu emplazamiento físico. Y eso también para mí es de las mejores cosas que tiene ser freelance. Y eh, ahora mismo estoy en una etapa en la que no estoy siendo freelance por nada, sino porque he ido hilando trabajos y sigo haciéndolo. Siempre, de hecho, siempre pensé, bueno, cuando tenga un parón, me dedico a buscar trabajo. O sea, trabajo, en realidad tú haces Asalariada, un ¿no? montón de trabajo, pero trabajo de asalariado. Pero ya sí yo creo que llevo ya como 6 años de freelance o más, desde 2019, sí, 6 años de freelance. Ujú. Y todavía no, no he tenido ese parón, o sea que bueno. Eh, He tenido también, eso sí, es un componente de suerte, aparte de que mi trabajo pueda ser bueno o no, sí que me han salido un montón de oportunidades por estar en el lugar correcto, en el momento justo. Y, y nada, he seguido trabajando como freelance, me gusta mucho el modelo de trabajo de freelance. Eh, sí que es verdad que siempre he pensado que en algún punto volveré a empresa, no por el sueldo, sino por el aprendizaje que hay dentro de la empresa, que es una cultura que yo trabajé muy poco tiempo en empresa antes de entrar como freelance. eh, y es una cultura que siempre es bueno más o menos tenerla ahí, pero si la vida no me lleva por ese derrotero, pues no me lleva y tampoco pasa nada. Eh, no sé, ha sido un poco el poder disponer de mi tiempo, poder disponer de todo. Y yo, de lo que sí siempre he sido partidaria, que esto es un poco tonto por mi parte, porque no siempre es posible, ¿vale? Si no tienes trabajo, invéntatelo. En el sentido de que no es lo mismo que tú no encuentres trabajo eh, sin hacer otra cosa a que tú no encuentres trabajo siendo freelance, porque siendo freelance, proyectos siempre te van a salir, aunque te salga uno cada X tiempo. No es lo mismo estar en cero que estar en poco. Ujú. Entonces, de mi enfoque del freelance es un poco, no es el proyecto de vida que tenga pensado para el futuro, tampoco tengo pensado otro, es simplemente circunstancial. Soy freelance porque ahora es como mejor me cuadra trabajar. Y de hecho, para volver a ser asalariada, tendría que cuadrarme igual de bien ser asalariada que lo que me está cuadrando ser freelance. Claro. Es una Sí, vida bastante libre. sí, al final yo coincido mucho contigo. Quizás lo que destacaría de ser freelance es la libertad en mayúsculas, ¿no? Esa flexibilidad Sí, horaria, de ubicación, de decidir qué proyectos te resultan interesantes y cuáles no, etcétera. Luego los cons, obviamente, también el reverso de la moneda, ¿no? Esa incertidumbre. Los proyectos tienes que buscártelos, tienes que currártelo, hacer un buen trabajo para que te surjan otros, etcétera. Tienes que pagarte tú tu seguro social, gestionar las facturas,
tema de seguros, etc, etc. Pero bueno, claro, hay que poner todo en la balanza y ver si te resulta interesante o no. Yo, como digo siempre también, en caso de duda, prueba. Y si no te gusta, pues para volver al mundo asalariado, pues siempre hay tiempo. Siempre que seas una persona capaz y que te Yo sepas no me gestionar. cierro a nada, o sea, me parece, si lo que sí me parece un enfoque erróneo es cerrarte a algo. Es decir, Mm, hay gente que está de asalariada y te dice, no, yo freelance nunca, jamás, imposible, porque tienes una estabilidad. Ya, pero es que a lo mejor tienes una estabilidad a costa de tu salud mental y eso no me renta. totalmente. Y O luego hay gente física. que te dice, no, exacto, o física. Y luego, no, yo de freelance siempre porque freelance es lo mejor. Pues a lo mejor durante un tiempo a mí me renta trabajar para una empresa. Pues porque no quiero tener ese estrés o porque quiero tener ese estrés, pero quiero aprender algo concreto y quieras que no, por ejemplo, no es la misma consultoría la que te va a salir a ti solo o con un grupo de freelance que la que te va a salir en una empresa. Hay proyectos muy interesantes para los que la gente solo contrata empresas grandes. Entonces, es interesante que a lo mejor si quieres ahondar en ese tipo de proyectos, entres en una empresa de asalariado. Lo que sí yo enfocaría mi vida siempre como la enfoco como freelance, es decir, como si yo fuera una empresa, porque sí he visto, esto es una tendencia de España muy grande, que es que se toma la empresa para la que trabajas como tu empresa. Y no es tu empresa, es la empresa de otro. Y tú estás trabajando dentro. Puedes tener una cultura de empresa, puedes tener un buen equipo y sentirte muy a gusto, pero no te cases con nadie, porque nadie se va a casar contigo. Tú prestas un servicio, esas personas te pagan por un servicio. Si te dan muy buenas condiciones, es absolutamente de agradecer, porque ofrecerle buenas condiciones a un trabajador tiene un coste súper bestia. Em, si no te lo dan, capitaliza tu tiempo y vete lo más rápido posible. Eh, pero no tomes, o sea, ¿sabes? Esto que dicen aquí de no vas a heredar la empresa. Es que Sí. literalmente no vas a heredar la empresa. Entonces, tampoco es una cuestión de que te dé igual, tú tienes que tener un ownership sobre tu trabajo. Aunque estés trabajando para otro y en la empresa de otro, tu trabajo es tu responsabilidad y es un poco tu carta de presentación como profesional. Eh, pero ni estar asalariado en una empresa significa que el resto de tu vida va a ser estar asalariado en una empresa y mucho menos estar asalariado en esa empresa, ni ser freelance significa que nunca vas a poder o siempre vas a estar de freelance perfecto, eh, porque la vida da muchas vueltas. Entonces, yo 100%. me haría como, me enfocaría a mí misma como tú eres tú, eh, aparte de donde trabajes. No es tú, eres tú, yo qué sé, yo por ejemplo, yo soy contractor para LinkedIn y trabajo para LinkedIn. LinkedIn es una empresa con la que trabajo muy a gusto, pero no es mi empresa. Mi empresa soy yo. Y en el momento en el que tengo que poner una balanza, por ejemplo, un proyecto que me reporta muchísimo beneficio y los proyectos que desarrollo con LinkedIn, pues yo tengo que balanzar, por así decirlo, si el tiempo que voy a invertir en LinkedIn me renta más que otros proyectos. Cuando estás de asalariado, igual ponen una Ujú. balanza, si te renta. A veces no es, o sea, muchas veces parece que estoy hablando de dinero, muchas veces no es dinero. A veces me parece mejor que me pagues menos, pero que me dejes vivir más tranquilo. No sé si me Sí, sí, desde explico. luego. Sí, 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 Entonces, 100%. No, es así. Y de hecho es lo que comentaba antes, ¿no? Que hay tiempo para todo en esta vida. De hecho hablabas antes de, oye, tenemos todavía muchos años, nuestro periodo laboral es bastante extenso. Justo la semana pasada, bueno, estamos grabando a finales de mayo, la semana pasada leía que en Dinamarca han ampliado la de jubilación a los 70 años. O sea, echa cuentas, desde que terminas tus estudios o desde que tus primeros estudios, pues tienes un periodo de 50 años donde puedes hacer millones de cosas y asalariado, freelance, dar un salto de uno u otro, cambiar de empresa, etcétera. Así que sí, hay que probar para una saber cosa lo que a mí que... no me acaba de convencer mucho del sistema educativo que hay en España, y yo estudié en el sistema educativo que hay en España, es que te piden que tomes decisiones muy trascendentales cuando eres muy joven. Tú con Eso es 18 cierto. años, que estás en un pavo impresionante, eh, el enfoque en el que estás metido en una carrera y solo haces eso,
no te da pie o no te da cancha para que tú puedas probar. El sistema educativo americano, inglés, todos estos que van como por asignaturas y que según lo que quieras conseguir, tienes un set de asignaturas o no, te permiten que tú también experimentes y veas qué es lo que te gusta. Y a lo mejor te dice, bueno, pues si quieres obtener un major, es decir, si quieres graduarte Ujú. de informático, tienes que haber hecho todas estas asignaturas previas y está guay, pero también te abre la posibilidad de que tú puedas coger otras asignaturas aleatorias en las que puedas probar cosas. Y entonces hay gente que te tiene un major en informática y un minor, que es como si tuvieras una diplomatura técnica en, yo qué sé, fotografía, porque cogiste eso en la carrera y te gustó. Lo Y haces por tienes piezas, eso. digamos, ¿no? Exacto, o sea, vas conformando tu carrera con módulos educativos. Eso implica que tú cuando sales de la carrera sales con un conocimiento más transversal y aparte sales, pues a lo mejor durante el tiempo que estás en la carrera no tienes que enfrentarte al peso psicológico de voy a dejar la carrera. Porque es en plan de, bueno, puedo dejar de coger asignaturas de informática y enfocarme en mi asignatura de fotografía o de edición de revistas, porque es lo que a mí sí me interesa finalmente graduarme, pero tengo ya algunos conocimientos de informática porque comencé cursando algunas asignaturas de informática y vi que no me gustaban. Que no te expongan a ese proceso de toma de decisiones tan definitivo, tan joven, me parece dejarte vivir un poco con más cancha. Eso por un lado. Y luego por el otro, lo bueno que sí tenemos es que tú no estás casado con la carrera que hayas hecho. Yo conozco gente en ciber que estudió psicología, conozco gente en ciber que estudió contabilidad. Uno de los mayores expertos en ciberinteligencia que conozco estudió estadística. Nada que ver con inteligencia, ni con ciber, ni con nada. Ahora el tío es un máquina leyendo datos porque se ha tenido que enfrentar ¿cómo se llama? Los Power BI, esto, el Big Data, hay un montón de historias de estas, muchísimo. Entonces, da igual que hayas hecho historia del arte. Si te quieres dedicar a esto, pues hazte un bootcamp, hazte un curso. No vas a ser un experto tan grande como alguien que tiene la carrera, un máster y 500 años de experiencia, pero también puedes empezar por ahí. Ya tendrás la carrera, un máster y 500 años de experiencia si eso es lo que te interesa en tu vida laboral. Sí, sí. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que dices. ¿Y qué recomendación darías en general, pues eso, como tú has dicho, ¿no? Esos perfiles más neófitos, gente que tiene que decidir ahora qué estudiar? Que ahí estoy también bastante de acuerdo contigo, en el sentido que es un poco desastre el sistema educativo español, no lo vamos a cambiar, pero bueno, la realidad es que efectivamente es, Pero es puedes bastante bypassear el rígido. sistema. Sí, bueno, lo cierto es que yo incluso entrevistando gente para puestos de desarrollo, ingenieros informáticos, y apenas habían tocado Python. A mí me resulta bastante sorprendente, ¿no? Siendo uno de los lenguajes A con ver, más es que la prevalencia, pero carrera, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? La carrera no te prepara para ser programador. La carrera todavía está pensada por jerarquías y te prepara para que tú tengas un rol de management y un rol más de ingeniero. De hecho, por eso se llama grado en ingeniería informática, porque ujú. esto te prepara para... Es curioso porque en España te prepara para contextos empresariales que ya no existen en España, que es los altamente jerarquizados con gente que te firma el proyecto, gente que tira el proyecto, gente que coordina a los que Quizás es tiran el correcto proyecto. eso, Gab, porque al final, como somos una cantera de exportación de talento al extranjero, quizás está orientado a otros Sí, países. claro, ¿no? Está muy bien Los porque pagamos estamos nosotros y invirtiendo luego se dinero van de y nuestros impuestos eso es. en nutrir las Esos canteras de otros 44 países. céntimos. Esos 44 céntimos van a salvar a alguien en Wisconsin o en Alabama, seguramente. Pero bueno, Total. sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? La carrera no te prepara para que tú seas programador. La carrera te prepara para que tú seas el ingeniero que organiza el proyecto de programación. Entonces, claro, tú sales y a lo mejor tu nivel de Python o tu nivel de Java es ínfimo con respecto a un pavo que ha estudiado FP. Y es más ínfimo con respecto a un pavo que ha estudiado un campus intensivo o un bootcamp intensivo de Python. Ese Ujú. tío va a ser Dios en Python al lado de un ingeniero. Pero el problema es que para lo que te preparan es para ser ingeniero. Entonces tú también tienes que tener claro para qué te quieres preparar. ¿Te quieres ir al extranjero a trabajar como ingeniero? Hazte una ingeniería. ¿Te quieres
por ejemplo, dedicar a pillar licitaciones del gobierno que requieren ingenieros y gente con formación reglada, pues hazte una formación reglada, una FP, una ingeniería. ¿Quieres aprender a cacharrear y tal? Eh, hazte una FP o hazte un bootcamp y luego hazte una FP. Yo lo único que defiendo es que te hagas lo que te hagas, así te hagas cero formación, lo siguiente sea seguir estudiando. Lo que no te puede pasar es hacerte un bootcamp y pensar que ya sabes todo lo que necesitas. No te puede pasar hacerte la FP y pensar que ya sabes todo lo que necesitas. Ni siquiera te puede pasar hacer una ingeniería y pensar que ya sabes todo lo que necesitas, porque inútiles con carrera hay muchos. Gente no competitiva en el mercado laboral con una carrera y un máster hay así. Gente que se ha hecho un doctorado pero que luego no es, es inhábil para la vida laboral, también hay así. Entonces, nunca dejes de estudiar, nunca. O sea, eso no es, te recomiendo que nunca dejes de estudiar. Es imperativo que nunca dejes de estudiar o te quedas fuera del mercado laboral en España y en el mundo, y mucho más en Ujú. tecnología. Sí, no, muy de acuerdo. ¿Y qué recomendación daríamos entonces, Gabriela, a los neófitos? Ya digo, gente que o bien no ha empezado a estudiar o bien quiere darle un giro a su carrera y en particular a quien De, quiera a lo mejor arrancar por libre también como freelance. a ver, para mí son como varios conceptos, ¿vale? La gente que, imagínate, acabas de salir del bachillerato, no sé qué hacer. Creo que me gusta la informática, pero no lo tengo muy claro. Hazte un FP, ¿vale? ¿Por qué? Porque un FP son 2 años, el coste que tiene son 20 euros cada año, te da un papelito reglado y si no te gusta siempre lo puedes dejar. Si antes de eso se te hace mucho enfrentarte a 2 años de formación reglada, hazte un bootcamp. El bootcamp creo que son 300 horas, 600 horas, depende del bootcamp. Hay algunos que son como 8 meses. Sales normalmente o bien te asignan o bien estás preparado como para hacer prácticas y te das cuenta de si te gusta o no. Y si haces prácticas, pues te das cuenta de si te gusta o no. Ahora, cuando termines el bootcamp, sigue estudiando, porque obviamente con el bootcamp no sales preparado para enfrentarte a la vida laboral seriamente, ¿vale? Tienes que seguir estudiando, ya sea autodidacta, ya sea una formación reglada. Si quieres, tienes claro lo que quieres hacer, pero te da un poco de vértigo la ingeniería, porque la ingeniería no es una carrera fácil, hazte una FP. Las FP suelen ser muy, muy buenas. Yo soy ultra defensora de las FP. La gente a nivel ejecutivo que más rápidas son que yo he conocido son de FP la mayoría. Eh, y tienes el papelito es válido a nivel gobierno, entonces si alguien hace una licitación, tú puedes entrar. Entonces eso está muy guay. Y aparte, te da la perspectiva de, bueno, esto me gusta, sí me voy a enfrentar a la ingeniería y aparte de que te convalidan todo lo que has dado en la FP, entras con otros ojos, porque entras porque ya sabes que quieres ser ingeniero, pero ya sabes cómo es ser no ingeniero y trabajar en la, ¿cómo se llama? En la vida laboral, igual que del bootcamp. O sea, yo lo único que sí recomendaría es, salvo que tengas muy claro, porque yo he conocido gente que tiene muy claro que quiere hacer la ingeniería, salvo que tengas muy, muy claro que quieres hacer la ingeniería, hazte o bien una FP o bien un bootcamp para que veas de qué va esto de primeras. No es importante que entres a la carrera con 19 años en lugar de con 18. Ni siquiera es importante que entres con 30, con 40, con 50, da exactamente igual. Eh, hay gente que es una máquina y que entró ayer y tiene 47 años, 50 y pico años. Hay gente que es malísima y lleva desde los 18 años haciendo esto, pero un poco por inercia y sin prestarle atención. Realmente es decidir qué es lo que Claro. quieres hacer. Y respecto al freelancing, en España los 2 primeros años, me parece, de freelancing o el primer año son 60 euros, ¿vale? Al mes, me refiero. Es Ha decir, subido no es ya, lo ha mismo. subido. Son ¿Ya ha 80 ahora subido o también? Ay, 80 o Dios cerca de mío. 90, sí, Bueno, sí. piénsate si puedes disponer de 60 o 80 euros al mes. Ahora 80 euros al mes. De aquí a que salga esto, pues ya habrán subido 10 euros seguramente. Pero bueno, no son los 300, 400 que tiene que pagar otra gente, que Correcto. ya te da más vértigo, porque aquí, pues eso lo tienes que pagar, factures o no factures. Sí, sí, por abrir la persiana hay que Eh, pagar. exacto. Entonces, esos 60, 80 euros que tienes que pagar, prueba un año, a ver.
tienes que tener en cuenta tres cosas. Esto sí yo lo tuve en cuenta cuando comencé y creo que es de los mejores consejos que me han dado. Me lo dio un señor que es CEO de una empresa. Me dijo, lo primero que tienes que hacer es estudio de mercado. Puede ser que en tu pueblo haga más falta una tienda de informática que una persona que quiera hacer eh, red team físico, Bastante y a lo mejor probable. te va, claro, entonces a lo mejor las dos opciones es, si te da igual, montate una tienda en lugar de un equipo de red team. Si no te da igual, pivota de sitio, ni siquiera tiene que ser físicamente pivotar de sitio, pero muévete de sitio a nivel ventas. Posiciónate, no sé si pones anuncios o lo que sea, la marca del lugar no la pongas en el pueblo, porque en el pueblo la gente, la gente no va a necesitar un red team físico. Y va a ser la gente que te va a decir, pero tú eres informático, ¿me puedes arreglar la impresora? Y nadie quiere vivir ese momento si no es a lo que se quiere dedicar. Eso, entonces, el estudio de mercado es muy importante. Lo segundo, pues es igual que si quieres estudiar algo hiper especializado, voy a hacer reversing. Recuerda que de ofertas hay tres en comparación a las ofertas que hay de pentester. No va a ser un curro tan mega pro, pero de pentester hay más curro. Entonces tienes que evaluar el mercado, ¿no? Evaluar la realidad laboral. Luego, por otra parte, los 2 primeros años de cualquier negocio, cualquiera, incluido tú trabajando, son a pérdidas. ¿Con qué me refiero a pérdidas? No esperes ganar un margen impresionante de dinero los 2 primeros años, porque estás tú posicionado en el mercado. Segundo, muchas veces vas a cubrir gastos, especialmente los 6 primeros meses, casi siempre los proyectos que vas a tener son a cubrir gastos. Eh, y luego no te puedes rendir porque durante 2 años la cosa no salga porque son 2 años en los que el mercado te está conociendo a ti. Entonces, si estás preparado psicológicamente para esos 2 años en los que dices, a mí me da que no me va a ir bien como freelance, a partir de ahí la cosa arranca. Puede pasar que arranque mucho antes, por supuesto. De hecho, para mí la medida más inteligente es que no te hagas autónomo, es decir, que no asumas el gasto de autónomo hasta que no tengas que empezar a facturar. Mientras tanto, tú te puedes promocionar, tú puedes darte a conocer, puedes decir que eres freelance, eh, ir a eventos. Yo siempre recomiendo tanto a estudiantes como a freelance, como a todo el mundo que se quiera abrir paso en tecnología, que vaya a eventos, que conozca a gente, porque por desgracia o por suerte, la gente necesita ver quién eres como persona para contratarte. Y una vez ya hayas hecho eso, una vez ya hayas hecho tus primeros trabajos o tu primer trabajo y tengas que facturarle a esas personas para que esas personas te paguen, entonces ahí te das de alta. Darte de alta de autónomo tardas 24 horas, me parece, o mucho menos. Entonces no, si, o sea, si te da de alta, por ejemplo, un gestor, 24 horas tardas para darte de alta y para darte de baja. Entonces no Ujú. necesitas estar 6 meses antes de autónoma para poder hacer una factura y eso te asegura no perder dinero. Y luego, 100% contrata un gestor. Eso para mí es Dios. O sea, antes no pago la cuota de autónomo que no pagarle a mi gestor, porque es la persona que te va a librar de la cárcel, porque esa gente sabe cómo funciona la fiscalidad, cómo funcionan las facturas, qué es lo que tienes que poner y no poner. Cuándo es que, sobre todo un buen gestor, cuándo es que tienes que cambiar. Yo tuve que cambiar como de tramos de cobro de Ujú. impuestos, Sí, eh, sí. No, yo ahí y estoy todo muy de eso me acuerdo avisan ellos. contigo, pero es Entonces, que de hecho en España hoy en día es que casi no hay opción, es decir, porque es que si no te tienes que hacer tú un máster en fiscalidad, en relación con administración, en impuestos, etc, etc. O sea, hacértelo por tu cuenta, a ver, se puede hacer, pero es casi como un trabajo más. Entonces, claro, claro, es que efectivamente. es un trabajo, primero porque es un trabajo más y segundo porque hagas lo que hagas la vas a cagar, porque es que esa gente está el 100% de su tiempo dedicada a la fiscalidad y tú o te dedicas a la fiscalidad o te dedicas a tu negocio técnico y entonces Sí, sí, no no, desde puedes luego. bifurcarte entre las dos. Hay gente que no lo hace y que luego se presenta su declaración, pero ya te digo yo que pierdes dinero un 100% de las veces. O sea, Claro. a mí la persona que más tranquila me hace dormir por la noche es mi asesora fiscal.
Tengo un asesor fiscal y un asesor laboral, pero ya porque ya ha pasado tiempo, pero en su momento tenía un gestor, un asesor fiscal y mi vida ha sido ese señor. Vale, venga, perfecto. Yo creo que muy buenos consejos hemos dado. Ahí las recetas de Gad. Y te quería preguntar, algo quizás es un poco polémico, ¿no? Y no sé cómo lo ves tú, pero ¿has enfrentado algún desafío por el hecho de ser mujer en el campo de la ciber? Porque, por ejemplo, en la selección española de hacking, que ganó el Campeonato del Mundo nuevamente en Dubái hace no demasiado, me fijé en las fotos en la prensa que no había ninguna mujer. No sé si había algún integrante de sexo femenino o no en el equipo. No le he Mm. preguntado a Bernardo, que conozco y que también entrevisté en el podcast, por cierto, hace tiempo, pero el hecho es que yo no vi ninguna. ¿Por qué crees que suceden estas cosas? A ver, es una respuesta extraña. Eh, Tú en tecnología vas a pasar retos por ser cualquier cosa, ¿vale? Tecnología, especialmente ciber, es un entorno hostil. Es un entorno hostil porque es A, ultra competitivo, B, no siempre están las personas con las mejores capacidades sociales y C, Qué eh, fina ha sido ahí, ¿eh? sí, y C, es un poco como el colegio. La gente va a pillar cuál es tu debilidad y esa es la que va a usar si lo que quiere es putear. Sea que tú tienes mucha pinta de friki, sea que tú seas, tengas sobrepeso, que tengas gafas, que seas muy nerd o que seas muy kinky, que no tengas pinta de informático, que tengas demasiada. Todo lo que puedan utilizar, que vean que a ti te molesta, se va a utilizar. He pasado retos, he pasado un montón de retos. He pasado retos por ser mujer. No te puedo decir ni que no ni que sí, porque explícitamente nadie me ha dicho tú por ser mujer paso de tu puta cara, pero tampoco te puedo decir que no, porque he pasado cosas como que no se me nombre el trabajo que yo he hecho. Se, Mi teoría, porque quiero pensar bien de la gente, es que no se me nombró en esos momentos porque la persona que había al lado mío tenía una reputación absoluta, era muy conocido y mencionas a la persona más conocida. ¿Por qué? Pues porque también lo he visto en dúos de solo hombres, en los que la persona más conocida eh, es mencionada y la no conocida, como que, no, sí, fulanito y su compañero. Y en plan, no es su compañero, es la otra persona que está trabajando con él. Entonces, he tenido suerte porque explícitamente nadie me ha faltado el respeto por ser mujer, pero he tenido suerte. No son la mayoría de los casos. Pero tampoco te puedo mentir y decirte si he tenido muchos problemas por ser mujer, porque sería faltar al respeto a la gente que sí ha tenido esos problemas. Ujú. Ok, No sé si me explico. sí, sí, totalmente. Vamos, que También no es has que tengo visto muy mala ningún leche. problema explícito, pero bueno, lo cierto es que, vamos, al menos en los ambientes que yo me muevo, sois minoría. Eso es una realidad. Eso sí es una realidad, ¿vale? Es una realidad como muy, muy moldeable. Es decir, es una realidad que no hay muchas mujeres en informática. Es una realidad que no hay muchas mujeres en teleco. No es una realidad que no hay muchas mujeres en STEM, porque STEM incluye matemáticas y hay muchas mujeres, Ujú. incluye química y hay muchísimas mujeres, incluye industriales, que hay muchísimas mujeres. Entonces, una cosa que a mí como mujer me molesta mucho y es que constantemente se esté cuestionando si las decisiones que yo tomo son correctas o no, por ser mujer. Oye, deberías entrar en STEM. No, deberías tener la libertad de entrar en donde tú quieras. Y nadie te debería decir que estudiar bellas artes está mal porque tú seas mujer, porque debería haber más mujeres en STEM. Quizá lo que tenemos que hacer es hacer STEM más atractivo a las mujeres, no tanto cuestionar las decisiones que toman ellas. Ujú. Eso es me refunarán, pero es mi opinión. Al margen de eso, las mujeres que conozco en STEM no, las mujeres que conozco en tecnología son probablemente las mujeres más fuertes y más inteligentes que haya conocido sobre todas.
Las mujeres que son mi referente son mujeres a las que están, no es que estén por encima de eso, porque ninguna estamos por encima del machismo, eso no existe. Pero sí que ha llegado un punto en el que su éxito habla por ellas. Y su éxito ha hablado por ellas porque cuando te estaban criticando, te estaban diciendo cosas o estabas enfrentando retos, en ningún momento te sentaste a lamentarte, dijiste, no, no, esa persona que ahora me está poniendo en un reto, mañana me va a llamar porque me va a querer hacer una entrevista. Y a esa persona probablemente le diga no y le cuelgue. Entonces, es una actitud también que tienen las mujeres que ya están en tecnología, que para mí son el tipo de mujer que me representa. Es una mujer fuerte, es una mujer que no se deja, hablando mal y pronto, vacilar por el entorno. Entonces, ya Mm. ahí, bueno, ya me refunarán, pero esto es como mi opinión. No, está bien, está bien. Al final yo pienso un poco como tú, ¿no? Bueno, lo cierto, ya lo comenté en algún otro episodio, cada vez hay más mujeres y de hecho la última vez que yo me pasé por la escuela de Teleco había muchísimas más mujeres proporcionalmente que cuando yo estudié en su momento. Pero además es que obviamente estáis plenamente capacitadas y de hecho mi opinión personal incluso es que en ciertos aspectos, a nivel incluso mental, sois superiores. Ya no digo capacidad de cálculo, etcétera, pero tenéis ciertas habilidades que son muy interesantes a nivel profesional y que yo creo que a los hombres nos cuesta más. Pero bueno, esto ya es opinión personal. Venga, cambiamos de tercio. Tú has participado en muchos eventos como RouterCon, Black Hat, has dado charlas para empresas en varios idiomas sobre seguridad o SIM, desarrollo seguro, eres docente en varias entidades educativas. ¿Por qué este interés por la docencia y la divulgación? Primero porque me flipa dar chapa. O sea, soy la persona que no se cae ni debajo del agua, entonces digo, bueno, esto lo tengo que canalizar, esto lo tengo que monetizar de alguna manera. Pero aparte, yo pasé mucho trabajo para aprender programación, te soy sincera. A mí, la programación, yo decía, tío, es que yo soy idiota, yo no entiendo, pues no. Era, literalmente fue lo último que aprendí de toda la carrera, a programar. Antes aprendí todo lo otro, todas las matemáticas, todo el bajo nivel, y programar era como una cosa que yo decía, tío, es que no entiendo por qué se me da tan mal si a todo el mundo se le da tan bien. Y alguien se sentó conmigo y me explicó programación de una manera tan, escúchame, que no es tan estresante, es mucho más fácil y mucho más conseguible. Y aprendí a programar en súper poco tiempo, después de haberme pegado un montón de tiempo que no lo entendía. Me pasó lo mismo con las matemáticas. Yo en bachillerato, yo siempre le cuento la misma batalla a todo el mundo. Yo en bachillerato suspendí en mayo de segundo de bachillerato con un 3 suspendí matemáticas. Me pegué todo el verano mientras todo el mundo estaba borracho y de fiesta porque es el verano más largo de tu vida. Yo me lo pegué en la biblioteca de 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar. Es el peor verano de mi vida con sana diferencia. Cuando me presenté al siguiente examen en septiembre, saqué un 8 y largo en matemáticas. Caray. Eh, Solo necesité que alguien con paciencia se sentara conmigo y me lo explicara sin tomarme por idiota. Solo necesité tiempo y práctica, además de esa persona que se sentó conmigo y no me tomara como idiota. Entonces, me dieron la oportunidad de ser docente hace un tiempo porque creo que entre mis habilidades sí está comunicar bien y dije, voy a ser el profesor que siempre quise tener. Voy a ser el profesor de las cosas que sí entiendo. E empecé a dar clases de programación. Y dije, voy a hacer el curso de programación que siempre quise que me dieran a mí, lo que siempre quise que me explicaran, el enfoque que siempre quise, como el hilo conductor que siempre quise aprender y las cosas que luego las aprendí y dije, ah, por eso era esto, así. Ese curso, hoy por hoy, mi primer curso está en LinkedIn Learning, que es Fundamentos Esenciales de la Programación. Ese curso ha tenido, me parece que igual me columpio, pero juraría que son cientos de miles de personas que lo han pillado y hay un montón de gente que ha aprendido a programar por ese curso. Fue, creo que el curso que he hecho con más amor. Ese y uno que se llama Matemáticas para Programadores, porque eran las dos cosas que más había detectado y que más me habían costado aprender. Eh, y conforme pasó eso,
más gente me llamó para dar clases y o sea, me di cuenta de que me gustaba mucho esa interacción con la gente. Ese es como cuando tienes plantas, que es en plan que ves a alguien que no sabe nada y que de repente te presenta a final de cuatrimestre un e-commerce entero con todo y dices, es que esta gente aprendió. Y esta gente cuando yo los conocí no sabían prácticamente abrir el bloc de notas. Entonces te da una cierta satisfacción y te da un cierto orgullo ver a la gente crecer contigo. Y a mí la verdad es que la docencia es una de las cosas que más me llenan, porque sí me gusta ver cómo la gente aprende, sí me gusta transmitir todo lo que pueda mi conocimiento y también me gusta porque yo aprendo muchísimo, o sea, de la manera que más he estudiado es en pánico autoinducido porque tengo que dar una clase y se aprende muchísimo. Cuando tienes que explicar algo es cuando mejor se aprende. Y en relativo a esto, ¿cómo es preparar e impartir una charla técnica, por ejemplo, para tantas personas, ¿no? Porque al final, incluso el tema este del pánico, miedo escénico, mucha gente tiene hablar en público. ¿Y luego hay alguna diferencia entre las conferencias nacionales y las internacionales que hayas visto? A ver, preparar una charla al menor de tus problemas, o sea, si el mayor de tus problemas de preparar una charla es la charla, es que lo que hay detrás a nivel técnico no es muy importante. Eh, para mí el mayor de los problemas para preparar este tipo de charlas es la investigación previa, pues porque es mucho trabajo, es un trabajo técnico, muchas veces es esto, Dios mío, que funcione este experimento, ir documentando todo ese proceso, o sea, nosotros, yo siempre le digo a la gente que yo a nivel, especialmente de las charlas grandes a las que he ido, doy charlas para mostrar mi trabajo, no trabajo para poder dar charlas. Es decir, si yo pudiera prescindir del paso de dar charlas, a mí dar charlas no me disgusta, pero tampoco me flipa. Es la manera de mostrar el trabajo que hago. Es un poco eso. Entiendo. Y luego, eh, pues el preparar la charla es mucho de, necesitas, especialmente en los temas, por ejemplo, la de ferroviaria que viste, todo eso, son temas que son muy densos a nivel técnico, entonces tienes que preparar un hilo conductor porque no hay nada que más coraje me dé a mí que ver una charla que es en plan de sí, está guay a nivel técnico o no, no lo sé, pues no entendí nada. Claro. Si de una charla la gente sale diciendo que tú eres muy bueno técnicamente porque no entendió nada, pero bueno, que debe serlo, lo que has hecho es, hablando muy mal, autofelarte en una tarima. De Total. la charla la gente, claro, de la charla la gente debería salir con el sentimiento de que aprendió algo. De joder, está complicado, pero lo entendí. O de joder, qué guapo esto, qué chulo, no sé qué. Si de hecho, si la gente sale diciendo esto lo podría hacer yo, has ganado. Porque significa que le has transmitido bien a la gente lo que tú has hecho y has Ujú. logrado traer a tierra lo que tú has hecho. Eh, la preparación respecto a las conferencias que son en el extranjero, especialmente Black Hat y DEF CON, que también fuimos, em, no es muy diferente. Lo único es que obviamente es en inglés y se te tiene que dar bien el inglés o ensayar mucho. La gente que no se le da bien el inglés suele ensayar mucho las charlas. Y luego sobre todo, fíjate, el problema no es el idioma, no es la barrera, no es el lenguaje, sino la barrera cultural. Los chistes de España, fuera de España, no le hacen puta gracia a mucha gente. Entonces, tienes que adaptar los chistes o tienes que adaptar tu manera de comunicar, tienes que adaptar incluso tu cinética a- al lugar donde estás. Nosotros tuvimos mucha suerte porque, pues, DEFCON, por ejemplo, es un lugar donde la gente está muy acostumbrada a que venga gente y demás, y entonces tú puedes tirarte como algún chiste y la gente es bastante receptiva. En Black Hat, por ejemplo, la gente no estaba muy para chistes, pero llegó un momento en el que sí, pero tienes que ir leyendo el ambiente. No es lo mismo cuando llegas aquí que cuando llegas aquí ya tú sabes más o menos qué chistecito puedes tirar y cuál no. Igual allí, por ejemplo, hay una conciencia social muy grande y hay, yo qué sé, a ver, te digo, el chiste es súper de mal gusto, pero que a mí me hace mucha gracia, que es que A mi ver. compañero y yo
claro, a mí cuando yo la lío parda en algo o estoy haciendo algo, me dice, eso es porque eres mujer. Claro, nos reímos los dos. Eso en Estados Unidos lo dicen y te refunan y se pira la gente de tu charla, no lo puedes decir. Aquí está mal visto, pero tú notas en el tono de voz que estamos de broma los dos. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, no captan la ironía eh, los yankees. ellos, claro, pero no captan la ironía porque tú mismo no eres Claro, claro, obviamente, es sutil angloparlante. y no es Entonces, sencillo, claro. exacto. Entonces tienes como que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. También te digo que son chistes que igual mejor no los hagas en una charla. Ya. Y más eh, hoy en día. y más hoy en día, pero sí que es verdad que, bueno, que respecto a lo que es la preparación normal de una charla no tiene mucho cambio. Quizás sí te toque contextualizar ciertas cosas, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos que explicar qué es Renfe, pero en Estados Unidos tenemos que explicar qué es Renfe, porque la gente ni idea, ni Ya, qué es claro, Adif, entiendo. ni qué son esas empresas. O es que en España, por ejemplo, no sé, en España el sistema de cobro de los trenes es previo y es por viaje, porque en Suiza el sistema de cobro de los trenes es que tú compras un billete para un día y te puedes montar en cualquier tren que te lleve a tu destino. No compras un billete para un tren concreto. Ujú. Vale, vale, Entonces, vale. ese tipo de cosas, pues tienes que un poco informarte de dónde estás para saber qué tienes que explicar y qué no, porque de en qué difiere tu cultura de la cultura del lugar donde estás yendo. Pero salvo eso, a nivel técnico nada. A nivel slides, quizás pues las bromas que sean muy locales, cambiarlas por bromas que sean más globales y ya está. Y lo que comentaba del miedo escénico, los nervios, ¿cómo lidias con eso? ¿Lidiabas? A lo mejor ya no lo tienes. Pero bueno, creo que Mira, es va muy a quedar muy humano, casi todo el soberbia, mundo lo pero yo, tiene. yo de eso no tengo. No, Pero no has no tengo tenido. porque yo Caray. con 20 años me ganaba la vida cantando por bares en público. Entonces, si ya iba todos los fines de semana cantando por bares en público, lo de subirme a echarte chapa no es una cosa que me dé mucho estrés. Alguna vez me ha dado, sobre todo en momentos en los que quizás sentía que no estaba tan preparada como debería. Eh, lo primero se quita sintiendo que estás tan preparada como debería, prepárate más. Y lo segundo, eh, en ese momento, especialmente cuando empiezas a ir a muchas charlas, te das cuenta de que todo el mundo tiene el mismo miedo que tú. Todo el mundo, todos los que están abajo, eh, saben lo que hay arriba, saben que la gente que está arriba está mostrando un trabajo. Eh, todo el que está arriba y está escuchándote probablemente esté o bien enfocado en su propia charla o bien sepa lo que te ha costado hacerlo. Y probablemente la gente que esté viéndote o bien sea gente que sabe más que tú, sabe lo que te ha costado hacer tu trabajo, o bien es gente que sabe menos que tú y esa gente, si no quiere aprender, no te importa lo que te digan. Entonces, nadie que tenga mucho más conocimiento técnico que tú, salvo que la estés liando muchísimo en el escenario, que también lo he visto alguna vez de alguien haciendo alguna turbo estupidez en un escenario, pero esos son, o sea, de 100.000 charlas que habré visto, una que yo recuerde. Una de decir, tío, no sabes dónde estás, no sabes al evento que has venido, no tienes ni idea de lo que estás explicando, pero ahí incide el, bueno, prepárate más. Y luego la gente que sabe más que tú sabe lo que te ha costado o la gente que sabe lo mismo que tú sabe lo que cuesta hacer lo que estás haciendo y como mínimo por respeto nadie te va a decir nada y mucho menos nadie te va a fastidiar. Y la gente que sabe menos que tú, las dos opciones que tienes es aprender o no y te la pelan, la verdad. Porque es en plan, bueno, sí, Ya, ya. yo vengo y te enseño mi mierda, si quieres aprender bien y si no, pues adiós. También Ujú. es que yo soy una persona con muy mala leche. Entonces ya eso ya es un poco a nivel personal. Pero vamos, el miedo escénico, hay gente, eso sí, el miedo escénico tú tienes que ser consciente de tu nivel de miedo escénico. Hay gente que tiene pánico escénico, que no le gusta hacer charlas. No te obligues a hacer charlas si no te gusta. No es la única vía para promocionar tu trabajo. Si te gusta hacer charlas, el miedo escénico poco a poco se va quitando, especialmente cuando te vayas sintiendo más cómodo en el escenario. Sí, Eh, correcto. Ahí quería ir yo, ¿eh? Yo, en mi experiencia al menos es así.
learning by doing, ¿no? Un poco Ujú. conforme más te vayas exponiendo a esas situaciones, ese nivel de ansiedad pues va decayendo. Claro, ya lleva un momento. Yo en la charla uno tenía más nervios. Ahora que estoy en la charla 1985, pues ya no. Y ya no te Claro. digo, David. David ha dado 13 años charla solo en Rute. O Ujú. sea, David ya se sube al escenario de Rute como el que se sube a comprarse un pan en el Mercadona. ¿Sabes? En plan, Claro. le da un poco igual. Muy bien. Pero para mí lo más importante es, si no te gusta hacer charlas, si es una cosa que de verdad detestas, no lo hagas, no te fuerces. Porque hay mucha gente que la ha visto pasar de verdad muy mal rato dando charlas y no es la única manera de promocionar tu trabajo Sí, y no no tienes tiene por qué sentido. someterse a este estrés emocional, ¿no? Claro. La cuota de autónomo es obligatoria, hay que pagarla, pero esto no, pues no lo hagas y ya está. Y ya está, claro que sí. Venga, y por último, ya antes de pasar a las preguntas rápidas, me gusta preguntarle a todos los invitados esto, ¿no? Que un poco haciendo de oráculo, ¿qué tendencias crees que veremos en el futuro en el ámbito de la ciberseguridad? A nivel tecnológico, ataques, defensas, lo que tú consideres. Dime un par de Mira, ideas. como docente, ¿qué tendencias veo en el futuro? Que la gente que hace análisis de código se va a forrar porque cada vez el código es más mierdero y la gente no aprende. Como, entre comillas, tecnóloga, no sé cómo decirlo, pues un poco mil cosas. Por ejemplo, eh, ya se está mercantilizando el ciberataque a nivel de, o sea, ya Lockbit ya tenía un hacking como cibercrimen as a service, pero ya el tema, han salido incluso plataformas que con IA te generan pues campañas de malware, campañas de phishing, no sé qué, y ya eso ya Con sus call es center y una todo, cosa. ¿verdad? Claro, entonces, no, pero ni siquiera con sus call centers, o sea, de botón gordo. Entonces, Ujú. eh, yo mi señora de bola de cristal lo que sí dice es que cada vez va a haber más gente que gane menos dinero y cada vez va a haber menos gente que tenga alto conocimiento técnico. Cuando la gente que tenga alto conocimiento técnico, que no va a tener tantísimo volumen de curro, eh, sea necesario, el precio a pagar por ella se va a quintuplicar. Porque pues es como con los programadores de COBOL de los bancos, que hay tres y los tres llevan Ya. todos los bancos y se les paga una pasta porque ya nadie toca COBOL. Pues con esto un poco igual. Eh, el vibe coding yo creo que va a prevalecer, como mismo el no code ha prevalecido, todo este tipo de cosas que ahorren, porque nosotros como ser humano tendemos a la mayor conservación de la energía posible. Entonces todo lo que Mm. nos facilite trabajo a nuestros ojos va a ser usado. Para la gente que se dedica a ciber, la gente que se dedica a analizar código, gente que se dedique a arreglar problemas complejos o gente que se dedique a toda la infraestructura que hay detrás, pues toda esa gente cada vez va a ser más valiosa. Ujú. Porque a lo mejor habrá tres, pero serán tres muy bien pagados y el resto tendrá que aprender. Como que yo lo que me estoy dando cuenta por, por no volverme loca y no volverte loco a ti, es que cada vez hay menos término medio. Hay gente o muy mala o muy buena, porque a la gente que estaba como en la mitad para arriba, todo el auge de la IA y de todas estas nuevas tecnologías le ha ayudado a eh, dar mayor valor a su trabajo y la gente que está en la mitad para abajo de la pirámide cada vez se idiotiza más, porque cada vez le ponen las cosas más fácil y el ir en contra de tu naturaleza de descansar para emplear tiempo y energía en pensar y en enfrentarte a problemas complejos, cada vez se lo hacen menos. Entonces, ese tipo de gente, pues van más abajo en la pirámide, el tipo de gente de la parte de arriba va más arriba en la pirámide y en medio hay una especie de blur de muy poca gente. No va a haber ese término medio, cada vez va a desaparecer más. Va a haber gente o muy buena o muy mala. Ujú. Y Ok. también la gente que va a prevalecer es la gente que sepa resolver problemas. Toda la gente que está casada con una tecnología y para la que como solo tiene un martillo todos los problemas son clavos, esa gente pues también
Va a enfrentar desafíos súper bestias. Ojalá me equivoque en todo y podamos mantener una cierta equilibrio, pero yo creo que la tendencia es justo la contraria. Es la polarización infinita de todo a todos los niveles. Ujú. Yo estoy de acuerdo con algunas, con otras quizás no tanto, como por ejemplo la que has dicho de ganar cada vez menos. Y te digo por qué, porque en base a lo que has dicho, ¿no? De los ataques cada vez más sofisticados y automáticos, más simples, ¿no? Con menos fricción para ejecutarlos y Mm. demás, yo creo que cada vez va a hacer falta más gente, ¿no? Para contrarrestar todo eso. Salvo que de nuevo Claro, recurramos a pues si tú tecnología, tienes, etcétera, es que pero entre date la cuenta de que regulación hasta, y esa situación, cada vez van a hacer falta más manos. Y no hay claro, suficientes, yo creo, ¿eh? cada vez, eh, a ver, cada vez hace falta más manos, cada vez van a hacer falta más personas, pero la gente que paga cada vez va a intentar ahorrarse más dinero. Ya, ya. Entonces, si yo tengo un buen pentester al que le tengo que pagar 50.000 euros al año y tengo cuatro IAs o cuatro, no sé, modelos GPT o Sí, modelos sí, de sí. lo que sea, automatizaciones que me permitan hacer el trabajo de este buen pentester de 50.000 euros y solo tengo que invertir en esas cuatro IAs 10K, me quito a ese buen pentester. Y Ujú. ese buen pentester cada vez va a tener menos trabajo. Si además ese buen pentester le quitas lo de buen y es simplemente pentester, me ahorro más dinero con él. Claro. Es lo que ha pasado con el desarrollo. Antes un programador ganaba muchísimo dinero. ¿Cuántos desarrolladores no hay más ahora? Un montón. Ujú. ¿Quién gana dinero? Ganan dinero. O sea, todos ganan algo, pero los buenos sueldos están reservados para o tecnologías muy complejas o los mejores de las tecnologías más Sí, sí, comerciales entiendo. o el arreglo de problemas que ya hay muy pocos que lo hagan. Entonces, si no somos capaces nosotros como humanos de enfrentarnos a problemas complejos, lo más probable es que cada vez vayamos desapareciendo más. Y por desgracia, es la tendencia que estoy viendo. Ojalá que no, ojalá me equivoque de verdad. Bueno, lo iremos viendo. El caso es estar aquí para verlo y disfrutarlo o sufrirlo, ya veremos, ya veremos. Venga, Gabe, entonces vamos ahora a la parte complicada, como digo yo, la sección más Uy, a personal. ver, Y empezamos por las preguntas rápidas, en este caso telegráficas, porque si no se nos va un poquito de duración el podcast. vale. ¿Ave nocturna o madrugadora? Madrugadora al extremo. ¿Qué Madrugadora de has- 5 de la mañana. Ok, casi yo. Yo a las 6. ¿Qué has desayunado hoy? He desayunado tortilla francesa con queso y un café. Ahí, desayuno continental. Comida y Sí. bebida favorita. Comida favorita, el sushi con sana diferencia. El sushi y las lentejas son mis dos comidas favoritas. Ostras, Eh, Bebida favorita, el Monster Blanco. No te voy a mentir, me quería hacer la guay, pero el Monster Blanco es la caray. base de... O Joa, sea, tengo más Monster Blanco que sangre normalmente. O sea, que madre. ¿Estación favorita del año? el otoño, porque no hay mucho frío y mucho calor. O la primavera, porque tampoco hay mucho frío y mucho calor y hay más florecitas. Sí, sí, a mí también el otoño me gusta más. Un artista. Depende, pictórico. Ah, el que tú quieras, Pictórico, pictórico, el en Bosco. cualquier ámbito. El Bosco, muy bien. Pictórico el Bosque porque me gusta mucho y estaba muy grillado. Un libro. Un libro, ahora mismo tengo en la mano Hacienda Somos Todos, cariño, de María Blanco y Luis Daniel Ávila. Ostras, salvo que sea algo alegórico, tienes ahí también trauma, ¿eh? Sí, Bueno, sí, yo creo que sí. todos lo tenemos. ¿Una película o una serie favorita? Hay una película que me encanta, que es de los 70 que se llama Cuando el destino nos alcance. Y es Me una suena. distopía absoluta y es como muy, no sé, creo que todo el mundo la debería ver. O cualquiera de Hitchcock. Ok. Un famoso. Un famoso. Famoso, pues no sé. Famoso Cristiano Ronaldo. Ok. Porque todo lo que hace se convierte en meme. Él o su mujer, cualquiera de los dos, me encantan. Total. Una marca. Una marca. Slimbook, marca española. Van súper bien los PCs.
Anda, Estoy ni idea, muy, ¿eh? muy, muy flipada. Estoy muy flipada con Slimbook. De hecho, el PC donde estoy es un Slimbook. Eh, Va espectacular. Sobre todo lo que más me gusta es que no solo son fáciles de abrir, sino que ellos mismos tienen un canal de YouTube para enseñarte a abrirlo y para cambiarle la pasta térmica a todo. Y aparte están centrados en Linux. Entonces, bueno, centrados no, sino que son muy compatibles con Linux, entonces no tienes tanto problema. Eso o eh, el ThinkPad de Lenovo Ok. también es otra Sí, maravilla. ese es el que tengo yo, a mí me encanta. Ujú. Un hobby. Un hobby no tecnológico. Nada, el que tú Un quieras. hobby no tecnológico, bueno, tecnológico, todo lo Libertad. que sea, montar cacharros de hardware y no tecnológico, la jardinería, porque soy Anda, la abuela de Pocahontas en secreto. qué bueno, qué bueno, qué relajante. Y por último, un superpoder Un superpoder. que te El otro día gustaría lo tener. estaba mirando. El otro día, es que tengo una respuesta terrible que no te voy a dar, ya luego te la daré en privado. La respuesta normal es el teletransporte. Me ahorraría mucho tiempo, mucho dinero, especialmente. Esa está muy trillada ya, me puedes dar la otra si quieres, pero bueno, ya como tú Eso veas. es que eh, hacer que la gente tenga espasmos a mi voluntad, ese sería como mi hobby de villano, digo, mi superpoder de villano. Mi superpoder de persona normal que no está excesivamente loca. em, Hablar con la tecnología, me fliparía. Eso lo vi en Héroes y molaba un montón. El niño que hablaba con la tecnología, Ujú. Quizás lo veremos en eso, el futuro, vete tú a saber. me fliparía, me encantaría. Ahí de, ¿cómo estás, ordenador? Por favor, no te rompas hoy. Eso sería mi sueño. Bueno, y ahora unas un poquito más reflexivas. Mirando hacia el futuro, ¿algún objetivo personal o profesional que se pueda compartir? Yo tengo el objetivo profesional y casi que personal de convertirme en skill stacker. O sea, Ujú, convertirme en alguien que tiene un conocimiento profuso de muchas cosas diferentes. Porque para mí es un juicio muy personal. Lo que va a prevalecer y donde más útil eres es siendo capaz de resolver problemas. Expertos en cosas siempre hay. Y si tú eres la persona que resuelve los problemas, de hecho, mi objetivo también es llegar a ser I más D a nivel profesional como medio de sustento. Eh, y para hacer esas cosas tienes que tener conocimiento previo de muchas porque no hay innovación y desarrollo si tú previamente no has conocido de la mayor cantidad de cosas que puedas. Entonces, creo que tengo tiempo. Creo que a lo mejor a los 45 ya me podría plantear, decir, bueno, ¿soy skill stacker o ya me estoy quieta? Y entonces a partir de ahí ya planear quizás mi vida más mayor. Bueno, Pero el mientras. umbral es subjetivo, al final lo pones tú donde quieras, ¿no? Sí, Más o sí, no, menos. no, es el umbral que me pongo yo, ¿no? Digo, bueno, a los 45 soy ya lo suficientemente adulta como para tener claro si es un objetivo conseguible o si tengo que luchar más por mi estabilidad. Y mientras tanto, seguir probando todo lo que pueda hasta los 45 hasta ver si de verdad me puedo llegar a convertir en una skill stacker. Evidentemente a los 45 no voy a ser skill stacker todavía. De hecho, me parece que Román es bastante mayor. Es como él es la persona por la que me voy guiando. Ujú. Eh, pero sí que puedo tener más claro si es un objetivo conseguible o si estoy muy, muy lejos y debo ya no dejar de perseguir ese sueño, pero quizás centrarme en otros. Yo, por suerte, tengo muchos sueños y objetivos, entonces pues me centro en otro y ya está. Ok. Y si pudieses volver al inicio de tu carrera, Gabriela, ¿hay algo que cambiarías o un consejo que darías a tu yo del pasado? Hazte un FP, Hazte se un lo FP. diría clarísimamente. Hazte un FP. Hazte un FP porque, o sea, puedes hacerte lo que quieras, pero yo en su momento no tenía como muy claro de qué iba la carrera. Me metí un poco porque era el momento en el que hay que pasar a la universidad. Aparte era una época en la que nuestros padres estaban como muy centrados en que el modo de vivir era el modo boomer de vivir. Eh, y, y claro, era como, bueno, después del bachillerato haces la pauta, te metes en la carrera. Ya eso es como el hilo conductor que tienes que seguir y ya está. Y yo, hasta los 20 y pico años,
Siempre fui una persona, o sea, esta mala leche que tengo es adquirida. Yo siempre fui una persona como muy obediente y también fui una persona que escuchaba mucho a mis padres. Entonces mis padres, pues con las herramientas que tenían, me daban los consejos que ellos podían. Y era como, hazte una carrera, ya después decides, pero por lo menos tienes la carrera. Era en plan de, pero es que me puedo hacer la FP. Luego, con el tiempo, lo aprendí que el papel no es decir, es igual de válido a efectos legales. Obviamente no es igual de válido a efectos de firmar un proyecto o cosas de ese estilo, pero sí que me hubiera dado una perspectiva y me hubiera permitido aprender eh, sin gastar tanto dinero, porque yo, mi primer año de carrera fue nefasto, eh, y quizás de ahí hubiera pasado a la ingeniería, pero hubiera pasado con muchísima más confianza en mí, con muchísima más perspectiva de qué es lo que se iba a hacer y muchísimo menos perdida. Yo recuerdo que mi sentimiento más constante durante la universidad fue el de no sé para qué estoy haciendo esto y me siento bastante perdida. Entonces, ese miedo me lo hubiera quitado. Y la verdad es que siento que me hubiera ido mejor. Ok, bueno, pues está bien. En cualquier caso te ha ido bastante bien, tampoco entiendo que haya mucha Sí, queja. sí, no, a ver, que Y tampoco es que me ya, lamente, no, no, pero no, que bueno, desde que luego. quizás hubiera sido más llevadero todo para mí el haber tenido una toma de contacto primero y la carrera después. Y básicamente porque había gente que ya lo había hecho y me los envidiaba muchísimo. Ok. ¿Y hay alguien a quien te gustaría a lo mejor nominar para que participe en el podcast y aporte una visión complementaria, pues bien, sobre ciberseguridad o tecnología en general? Me gustaría nominar pues, ¿te puedo decir tres personas? Sí, hombre. Me gustaría nominar a Sara Martínez, la de Software Testing Soul, porque ella hace temas de QA y hace temas de desarrollo seguro y me parece que su perspectiva sobre el desarrollo seguro es súper interesante. Me gustaría nominar a Jaime Esquivias porque hace algo que se llama OSINT ofensivo o Dark OSINT, es como su rama y todo lo que hace de investigación en la Dark Web me parece súper interesante. Y también me gustaría nominar a David Meléndez. David Meléndez es el autor del libro de Hacking con Drones. También es mi compañero, no te voy a mentir. O sea, entre otras cosas lo nomino por eso, porque sé cuál es su trabajo y mola un montón. Y es una persona que también tiene unas perspectivas interesantes en cuanto a la tecnología y que creo que te puede gustar también su trabajo técnico, entonces y es muy divertido. Entonces, pues tener una entrevista con él puede ser, como poco, muy divertido para ti. Venga, genial. Pues un millón de gracias porque al final son perfiles que creo que pueden ser muy interesantes. ¿Y dónde podrían los oyentes encontrar más información sobre ti? Bueno, yo estoy en Twitter el 99,9% de mi tiempo. Constraint Error es mi Twitter, también es mi perdón, es mi Instagram. Ujú. En Instagram subo vídeos y chorradas soldando y haciendo cacharros. En Twitter pues depende de cómo me pilles, lo mismo te estoy subiendo memes o estoy subiendo hilos de cosas que voy haciendo. Y en LinkedIn también, pues pongo mis cosillas, pero sobre todo eso en Instagram y en Twitter. Y bueno, si quieren ver mis cursos, en LinkedIn Learning están todos y tengo como 15, o sea que ahí puedes aprender de un montón de cosas. Y ya, Genial. ya promocioné mi libro. No haces bien. Al final los freelance siempre tenemos que vender. ¿Y qué última reflexión te gustaría dejar a nuestros oyentes? Si hay algo que crees que se ha quedado en el tintero, quizás. Mira, más que una reflexión, a mí me gusta darle a la gente un consejo que me dio mi madre y que me lo lleva dando desde que soy niña y creo que me ha servido mucho, que es no te dejes llevar por mentes más débiles que la tuya. Suena tremendamente soberbio, suena tremendamente de una persona cuestionable por mi parte, pero sí es verdad que los grandes errores que yo he cometido en mi vida a nivel profesional, a nivel personal, ha sido por no confiar en mi propio instinto, por no confiar en mi propia sabiduría y por confiar en gente que me aconseja en base a sus miedos y a su incapacidad. Tu capacidad, o sea, tu capacidad es la tuya, tu poder es el tuyo. Yo soy un poco como los japoneses de si nunca ha habido un primero, puedes ser el primero tú, claro que sí. Y si alguien ya lo ha hecho, lo puedes mejorar tú, claro que sí.
En lugar de, bueno, ya ha habido uno o nadie lo ha hecho, eso seguro que yo no lo puedo hacer. Confiar estúpidamente, tener un optimismo de loco de mierda en tus propias ideas, ha llevado a más gente de la que crees a triunfar en la vida. Entonces, es un consejo que también me doy a mí misma de no te dejes llevar por gente que te aconseja en base a sus propias herramientas y a sus propias incapacidades, que es el 90% de gente. Entonces, evalúa cuáles son sus capacidades. Si son mayores que las tuyas, sigue tu consejo. Si son diferentes a las tuyas y no se aplican, no tienes por qué seguir ese consejo. Tampoco tienes por qué ser borde, le puedes decir muchas gracias por tu consejo y sudar de él. Pero confiar en ti mismo es lo único que te va a llevar a que puedas hacer las cosas y a que puedas lograr las cosas. Y confiar en que siempre es el momento. Muchos amigos me lo han preguntado porque han empezado la carrera tarde. Me dicen, pero es que ya tengo 40 años. Digo, ya, en 5 años vas a tener 45. Puedes tener 45 con título o 45 sin título, pero vas a tener los mismos 45. Entonces, haz lo que quieras, tienes tiempo, da igual el momento en el que estés. Salvo que te vayas a morir mañana, tienes tiempo. Haz las cosas y ya está. Y guíate por lo que te funcione a ti. Y esa es como mi reflexión que me gustaría que le quede a todo el mundo y todo el mundo se la tatúe en el cerebro. Muy bien, pues muy buen cierre, la verdad. Al final, optimismo, autoconfianza, no dejarse manipular y a por todas, que al final vida solo hay una y hay que sacarle partido. Así que genial. Gabriel, a mí no me queda más que darte las gracias. Ha sido una conversación súper interesante, además con un perfil, diría que un poco diferente al habitual que hemos tenido en el programa. A mí, si alguien me pregunta de cara a darte el título de Skill Stacker, yo te lo daría ya, porque yo creo que estás por encima del 99,9% de los mortales, pero Muchas bueno, en gracias, cualquier Maybe. caso, si quieres seguir perseverando, está bien hacerlo. Así que nada, darte las gracias y encantado por la entrevista. Muchísimas gracias por contar conmigo. La verdad, me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda en esta entrevista y he hablado un montón. O sea, espero que no me recontrafunen, pero No, no te preocupes. Ha estado genial y ha sido súper útil. Mucho valor has aportado, así que estupendo. Seguro que tiene buena acogida. Y antes de cerrar, recuerda que si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, puedes visitar escuelatecnologicadaferra.com/masterclass. En la masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de 1 hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, por qué tiene sentido formarse en esta materia, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación y mucho más. Y como los freelance no podemos desperdiciar ninguna ocasión para vendernos, me gustaría comentarte además que si necesitas un consultor para realizar campañas de formación y concienciación en tu organización en materia de ciber, definir un programa de seguridad de la información, conducir alguna auditoría normativa o hacer desarrollo de producto o I+D, puedes contactarme en oscar.iglesias@daferrasecure.com o visitar la web con el mismo nombre de dominio. Esto ha sido todo por hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcasts o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Pero valoro más que lo compartas con conocidos, familiares o amigos, a quienes creas que estos contenidos o recursos que ofrezco puedan aportarles. Y si puedo ayudarte en algo a nivel personal o profesional, o quieres hacer cualquier pregunta, comentario o sugerencia, sabes dónde encontrarme. Ten cuidado ahí fuera.